Cuando uno de ellos se haya hecho daño, hágale mirar hacia arriba y el llanto y el dolor cesarán o por lo menos se calmarán en gran medida, en un abrir y cerrar de ojos. A continuación hago que el sujeto se coloque de la manera en que lo haría si estuviera totalmente seguro de sí mismo y supiera que es posible cruzar las brazas indemne y con éxito, que respire tal como respiraría y que diga algo empleando el tono de voz de quien se siente completamente seguro de sí mismo. De este modo su cerebro recibe un mensaje diferente acerca de cómo se está sintiendo. En virtud del estado resultante, el mismo individuo que segundos antes se hallaba inmovilizado por completo se ve capaz de llevar a cabo la acción que se proponía como meta. Esta misma técnica puede practicarse siempre que nos veamos inmovilizados por el temor a no poder hacer algo no. Somos capaces de abordar a esa mujer o a ese hombre, de tener unas palabras con el jefe, y así sucesivamente. Estamos en condiciones de cambiar nuestros estados y ponernos en situación de emprender la acción, bien sea cambiando las imágenes y los diálogos en nuestra mente, o bien cambiando nuestra postura, nuestra respiración y el tono de voz que utilizamos. Lo ideal sería cambiar ambas cosas, la fisiología y el tono. Hecho esto, nos sentiremos inmediatamente en posesión de nuestros recursos y capaces de llevar a término las acciones necesarias para producir los resultados que deseamos. Lo mismo ocurre con el ejercicio físico. Cuando uno ha entrenado fuerte y se queda sin aliento, si empieza a decirse lo cansado que está o cuántos metros lleva recorridos, se sitúa en una condición fisiológica tal como también ocurre al sentarse en el suelo o jadear que confirma esa comunicación. En cambio, si pese a hallarse sin aliento uno hace el esfuerzo de quedarse en pie y regularizar conscientemente la respiración hasta recobrar el ritmo normal, en cuestión de pocos instantes se sentirá totalmente recuperado. Además de modificar nuestras sensaciones, y por tanto nuestras acciones, al cambiar nuestras representaciones internas y nuestra fisiología resultan afectados también los procesos bioquímicos y eléctricos de nuestro organismo. Se ha demostrado que en las personas deprimidas, el sistema inmunológico sigue el mismo camino y actúa con menos eficacia, disminuyendo incluso el recuento de leucocitos. ¿Ha visto usted alguna vez la denominada fotografía Kirlian de una persona? Es una representación de la energía bioeléctrica del cuerpo, y se modifica notablemente cuando cambian los estados de ánimo del fotografiado. Debido a la vinculación entre la mente y el cuerpo, los estados de gran intensidad pueden cambiar todo nuestro campo eléctrico y somos capaces de hacer cosas que parecerían imposibles en otras condiciones. Toda mi experiencia y mis lecturas me confirman que los límites del organismo están mucho más lejos de lo que suponíamos, tanto en lo positivo como en lo negativo. El Dr. Herbert Benson, que ha escrito abundantemente sobre las relaciones mente-cuerpo, ha recogido algunas narraciones asombrosas acerca del poder del vudú en diferentes regiones del mundo. En una tribu aborigen de Australia los hechiceros practican un rito llamado el conjuro del hueso, que consiste en lanzar un maleficio tan poderoso que la víctima sabe con certidumbre absoluta que contraerá alguna enfermedad terrible y probablemente morirá. He aquí como describe el Dr. Benson un caso documentado en 1925. El destinatario del conjuro es, en verdad, un espectáculo lamentable. En pie, con la boca abierta y los ojos desencajados, fijos en el enemigo que le apunta, sus manos se alzan como si quisieran desviar el medio letal que imaginariamente invade su cuerpo. Las mejillas se hunden, la mirada se vuelve vidriosa y la expresión del rostro se altera horriblemente, quiere gritar, pero los sonidos se ahogan en su garganta. Su boca se llena de espuma. El cuerpo empieza a temblar, con la musculatura recorrida por espasmos involuntarios. Se tambalea hacia atrás y cae al suelo. Parece un desvanecimiento, pero al cabo de pocos instantes empieza a retorcerse en mortal agonía y, cubriéndose la cara con las manos, se pone a gemir. La muerte sobreviene al cabo de un tiempo relativamente corto. Ignoro lo que le parecerá al lector, pero para mí es una de las descripciones más espantosas que he leído nunca. No creo que a nadie se le ocurra modelarla. Y sin embargo, es un ejemplo bien vivido del poder de la fisiología y de las creencias. En sentido convencional, nadie le hizo ningún daño a ese hombre. Por el poder de su propia creencia, y con la fuerza de su fisiología, se creó una influencia negativa de una potencia terrorífica, que lo destruyó por completo. Este tipo de experiencias, permanece confinado a las sociedades que consideramos primitivas. Desde luego que no. Procesos exactamente iguales ocurren a nuestro alrededor todos los días. La Universidad de Rochester ha recopilado un voluminoso archivo de recortes de prensa, procedentes de todo el mundo, relativos a muertes súbitas en circunstancias no habituales. Ninguna de ellas fue debida a la presencia de algo espantoso en el mundo exterior. En todos los casos, las representaciones internas negativas de la propia víctima fueron las culpables. Por alguna razón esta se sintió impotente, desvalida y condenada, y el resultado fue prácticamente el mismo que el de aquel rito aborigen. Lo que me parece curioso es que, por lo visto, el lado dañino de las relaciones mente-cuerpo haya merecido más estudios y más anecdotario que el lado útil y positivo. Conocemos muchos casos de cómo el estrés causa efectos terribles en quienes lo padecen, o de cómo algunas personas pierden el deseo de vivir después del fallecimiento de un ser querido. Al parecer, es del dominio común que un estado negativo o una emoción negativa pueden, literalmente, matarnos. En cambio, no hemos oído gran cosa acerca de la manera en que los estados positivos pueden ayudarnos. Uno de los casos más célebres de ese lado del balance fue el de Norman Cousins, quien en su obra Anatomía de una enfermedad describió su recuperación milagrosa gracias a la risa, después de una larga y debilitante enfermedad. La risa fue el remedio salutífero que Cousins utilizó, en un esfuerzo consciente por movilizar su voluntad de vivir y mejorar. Buena parte de su régimen consistió en pasar la mayor parte del día sumergido en películas, programas de televisión y libros que le hicieran reír. Esto, evidentemente, modificó la representación interna coherente que se hacía a sí mismo. La risa cambió radicalmente su fisiología, y por ende los mensajes sobre cómo reaccionar que dirigía a su sistema nervioso. Descubrió que todo ello producía cambios fisiológicos inmediatos y positivos. Empezó a dormir mejor, sus dolores disminuyeron y su estado físico general inició la mejoría. Por último se recobró completamente, y eso que uno de sus médicos le había dado una entre 500 probabilidades de que pudiese producirse una recuperación plena. La conclusión de Cousins fue esta: he aprendido a no subestimar jamás la capacidad regeneradora de la mente y del cuerpo humano. Incluso cuando las perspectivas parezcan de lo más desfavorables. Es posible que la fuerza vital sea la peor comprendida de todas las fuerzas terrestres. Empiezan a aparecer algunas investigaciones fascinantes que tal vez iluminen un poco las experiencias de Cousins y otras similares. Dichos estudios se refieren a la influencia que nuestras expresiones faciales ejercen sobre nuestro estado de ánimo, y concluyen por punto ejemplo que no es del todo exacto que uno sonría cuando se encuentra bien, o que suelte la carcajada si está contento. Lo cierto es que sonreír y reír desencadenan procesos biológicos que, a su vez, hacen que nos sintamos bien. Aumenta el riego sanguíneo del cerebro y se modifica el nivel de oxígeno, junto con el umbral de estímulo de los neurotransmisores. Pasa lo mismo con otras expresiones. Componga usted su expresión facial según la fisiología del miedo, la de la ira o la de la sorpresa, y verá lo que se siente. Nuestro cuerpo es nuestro jardín. Nuestra voluntad es el jardinero. William Shakespeare.
La cara tiene unos 80 músculos que funcionan como otros tantos torniquetes, bien sea para mantener uniforme el riego sanguíneo mientras el cuerpo realiza volteretas, o bien para alterarlo y modificar con ello, hasta cierto punto, el funcionamiento del cerebro. En un notable trabajo escrito en 1907, un médico francés llamado Israel Weinbaum teorizaba sobre las expresiones faciales y su influencia en los estados de ánimo. Otros investigadores actuales han vuelto a descubrir lo mismo. Como declaró al Los Angeles Times 5 de junio de 1985 el Dr. Paul Ekman, profesor de psiquiatría de la Universidad de California en San Francisco, sabíamos que cuando uno experimenta una emoción, la misma se refleja en su cara. Ahora se ha descubierto que lo contrario también es verdad. Uno siente lo que muestra en su cara. Si se ríe uno del dolor, interiormente no sufrirá. Si pone la cara triste, sentirá lo mismo por dentro. Dice Ekman que es la táctica que muchos utilizan para engañar al detector de mentiras. Los individuos que saben ponerse en estado fisiológico de franqueza, aunque estén mintiendo como bellacos, dan la misma gráfica que los que realmente hablan con sinceridad. Todo esto es precisamente lo que yo y otros miembros del grupo de la PNL hemos enseñado durante años. Parece como si últimamente la comunidad científica se decidiese a corroborar aquello cuya utilidad nosotros habíamos demostrado ya. En este libro el lector encontrará muchas cosas que sin duda se confirmarán dentro de algunos años. Pero usted puede utilizarlas ahora mismo y obtener enseguida los resultados que desea. Es tanto lo que se va descubriendo acerca de las interrelaciones entre mente y cuerpo, que algunos predican que basta con saber cuidar bien del cuerpo. Si este funciona a niveles óptimos, la mente también funcionará mejor. En esto consiste, en esencia, el trabajo de Mose Feldenkrais, que utilizaba el movimiento para enseñarles a las personas cómo pensar y cómo vivir. Feldenkrais descubrió que bastaba trabajar a nivel senestésico para que uno pudiera cambiar su imagen de sí mismo, su estado y el funcionamiento general de su cerebro. Más aún, afirma que la calidad de la vida es la calidad del movimiento. Sus obras son fuente de valor inapreciable para crear la transformación humana mediante el cambio de la fisiología en ciertos sentidos muy concretos. Un corolario importante de la fisiología es la condición de congruencia o coherencia. Si yo le comunico a usted un mensaje que imagino positivo, pero lo hago con voz débil y titubeante, mientras adopto un lenguaje corporal poco definido, no me he mostrado congruente. La incongruencia nos impide alcanzar todo lo que podríamos alcanzar, hacer todo lo que podríamos hacer y ponernos en estado de máximo potencial. Pasarse un mensaje contradictorio a sí mismo viene a ser una manera de desperdiciar parte de la propia fuerza. Recordará usted ocasiones en que no confiaba del todo en un interlocutor, sin saber por qué. Lo que decía esa persona parecía sensato, pero usted no acababa de creérselo. Era que la mente inconsciente de usted captaba algo que, sin embargo, la mente consciente no había recogido. Por ejemplo, al dirigirle una pregunta, su interlocutor tal vez contestó sí, pero al mismo tiempo su cabeza quizás hizo un gesto negativo. O tal vez su oponente dijo, descuide, que yo me ocuparé de ello, pero usted advirtió que tenía los hombros caídos, los ojos bajos, y la respiración incierta, todo lo cual ha comunicado al inconsciente de usted el mensaje es demasiado para mí. Una parte de esa persona deseaba hacer lo que usted le requería, pero otra parte no. En un aspecto estaba segura de sí misma y en otro no. La incongruencia testimoniaba en contra de esa persona, mientras trataba de atender simultáneamente a dos llamadas procedentes de direcciones opuestas. Con sus palabras representaba una cosa y con su fisiología otra totalmente distinta. Todos nosotros hemos experimentado el coste de la incongruencia cuando una parte de nuestro ser deseaba algo con mucha intensidad y otra parte se oponía a ello. La congruencia es poder. Los triunfadores son quienes consiguen dedicar todos sus recursos, mentales y físicos, a la culminación de una tarea. Deje la lectura un momento y piense en las 3 personas más congruentes que conoce. ¿Qué diferencias hay entre ellas? ¿Cómo percibe usted personalmente a las personas congruentes, en comparación con las incongruentes? Desarrollar la congruencia es una clave muy importante para movilizar el poder personal. Cuando yo comunico, estoy en eso que se llama empatía. Con mis palabras, con mi voz, con mi respiración, con toda mi fisiología. Cuando mi cuerpo y mis palabras armonizan, envío a mi cerebro señales inequívocas de lo que pretendo. Y mi mente reacciona en consecuencia. Si uno se dice a sí mismo, pues sí, supongo que esto es lo que debo hacer, y ello acompañado de una fisiología débil e indecisa, ¿qué tipo de mensaje recibe el cerebro? Es como querer mirar la televisión con la pantalla estropeada. Apenas se distingue la imagen. Lo mismo pasa con el cerebro si las señales que envía el cuerpo son débiles o conflictivas, el cerebro no se forma una idea clara de lo que debe hacer. Es como un soldado al que su general enviase a la batalla diciendo, en fin, supongo que hemos de intentarlo. No sé si saldrá bien, con que vaya usted y ya veremos qué pasa, ¿cuál sería la moral de ese soldado? Cuando usted dice, decididamente, quiero hacerlo, en concordancia con su fisiología, esto es, armonizando la postura, la expresión facial, el ritmo de la respiración, las palabras y el tono de voz, decididamente querrá hacerlo. Todos tendemos hacia los estados congruentes, pero el paso más importante que uno puede dar es asegurarse una fisiología firme, decisiva, congruente. Usted no está en condiciones de máxima eficacia a menos que sus palabras cuadren y armonicen con su cuerpo. Para desarrollar la congruencia podemos modelar las fisiologías de los que son congruentes. La esencia del modelado estriba en descubrir qué parte del cerebro utiliza el individuo eficaz en una situación dada. Si usted quiere ser eficaz, utilice su cerebro de la misma manera. Cuando uno refleja exactamente la fisiología de otro, en realidad conecta con la misma parte de su cerebro que éste. ¿Se halla usted en un estado congruente ahora mismo? De no ser así, póngase en él. ¿Qué tanto por ciento de su tiempo pasa usted en estados incongruentes? ¿No podría ser congruente más a menudo? Empiece a hacerlo hoy mismo. Deténgase e identifique a 5 personas dotadas de fisiologías poderosas que a usted le agradase reflejar. ¿En qué difieren esas fisiologías de la de usted? ¿Cómo toman asiento? ¿Cómo caminan? ¿Cómo se mueven esas personas? ¿Cuáles son sus expresiones faciales y sus gestos clave? Tómese unos momentos e imite la manera de sentarse de uno de estos ejemplos. Componga parecidas expresiones faciales y ademanes similares. Observe sus propias sensaciones. En nuestros cursillos hacemos que los asistentes reflejen las fisiologías de otras personas, con lo que descubren que han accedido a un estado similar y experimentado sensaciones parecidas. De manera que voy a proponerle un ejercicio. Necesitará usted a otra persona que le ayude. Haga que su ayudante rememore un recuerdo concreto y muy intenso y que, sin decirle a usted de qué se trata, se ponga de nuevo en el estado correspondiente a aquella situación. Ahora va a reflejar usted exactamente a esa persona. Refleje su modo de sentarse, la postura de sus piernas. Refleje la posición de los brazos y de las manos. Copie la postura de la cabeza y todos los movimientos de ojos, piernas y cuello que usted observe. Refleje la mueca de la boca, la tensión de la piel y el ritmo de la respiración. Intente situarse precisamente en la misma fisiología que su ayudante. Si hace todo esto con exactitud, el éxito es seguro.
Al duplicar la fisiología de esa persona, usted suministra a su cerebro la misma señal que ella al suyo. Estará en condiciones de experimentar sensaciones similares o incluso idénticas. A menudo verá usted su propia versión de las mismas imágenes que ella ve y tendrá, a su propio modo, los mismos pensamientos que ella tiene. Hecho esto, anote en un par de palabras una descripción del estado en que se halla, esto es, lo que ha sentido mientras reflejaba exactamente a la otra persona. Compare luego estas impresiones con las de su ayudante. En un 80 a 90% de los casos habrá recurrido usted a la misma palabra que él para describir ese estado. En todos nuestros cursillos abundan ejemplos de cómo el experimentador llega a ver lo mismo que estaba viendo la otra persona, y describe exactamente dónde se hallaba o identifica a los personajes que el otro estaba viendo en su mente. A veces, algunos de los aciertos desafían a la explicación racional. Es casi como una transmisión de pensamiento. Solo que sin ninguna preparación parapsicológica. Lo único que hacemos es enviar a nuestros cerebros exactamente los mismos mensajes que la persona a quien hemos reflejado. Sé que cuesta creerlo, pero los asistentes a mis cursos saben que eso puede conseguirse tras 5 minutos de entrenamiento. Yo no puedo garantizar que usted vaya a conseguirlo también desde el primer momento, pero si alguna vez lo intenta se encontrará en el mismo estado de ira, o de dolor, o de pena, o de júbilo y alegría, o de éxtasis, que la otra persona. Y todo eso sin ninguna conversación preliminar acerca de las sensaciones del otro. Ciertos estudios recientes subrayan la realidad científica del fenómeno. Según un artículo de la revista Omni, 2 investigadores han averiguado que las palabras tienen un modelo eléctrico determinado en el cerebro. El neurofisiólogo Donald York, del Centro Médico de la Universidad de Missouri, y el logopeda Tom Henson, de Chicago, descubrieron que los mismos modelos o características se encuentran en diferentes personas. En uno de sus experimentos incluso se halló la misma forma de onda cerebral en individuos que hablaban idiomas distintos. Y han empezado a enseñar esas formas de onda a un ordenador para que éste pueda interpretar las palabras que se forman en la mente del humano incluso antes de que hayan sido pronunciadas. Este ordenador es literalmente capaz de leer en la mente, de manera muy parecida a lo que logramos nosotros cuando reflejamos con exactitud una fisiología. En los individuos de poder excepcional encontramos muchas veces aspectos fisiológicos que se salen de lo común, bien sea una mirada especial o un tono de voz o unos determinados gestos. John F. Kennedy, Martin Luther King o Franklin Roosevelt son ejemplos de ello. Si usted consigue modelar esas fisiologías específicas, tendrá acceso a esas zonas del cerebro superdotadas de recursos y empezará a procesar las informaciones como ellos. Literalmente, se sentirá como ellos se sentían. Naturalmente, y puesto que la respiración, los movimientos y el tono de voz son factores críticos para la creación de un estado, la contemplación de una fotografía no proporciona tanta información como sería conveniente. En este sentido, una película o un video constituyen una documentación idónea. Dedique unos momentos a reflejar con tanta exactitud como le sea posible sus posturas, sus expresiones faciales y sus gestos. Empezará a experimentar sensaciones similares. Si recuerda cómo sonaba la voz de esa persona, pruebe a decir algo en el mismo tono. Observe también el nivel de congruencia que es un rasgo común de todos estos ejemplos. Su fisiología lanza un mensaje único, no una diversidad de mensajes en conflicto. Si no ha sido usted congruente al reflejar sus fisiologías, no sentirá lo mismo que ellos porque no enviará al cerebro los mismos mensajes. Por ejemplo, si mientras reflejaba la fisiología se dijese interiormente parezco un estúpido, no recibiría el pleno beneficio de la operación por culpa de la incongruencia. Su cuerpo habrá dicho una cosa mientras su mente decía otra. Pero el poder deriva de la emisión de un mensaje coherente, único. Si puede usted conseguir una grabación de la voz de Martin Luther King y trata de hablar como él, copiando la entonación, el énfasis y el ritmo, se sentirá invadido por una sensación de fuerza y energía jamás conocida con anterioridad. Por otra parte, una de las ventajas de leer libros debidos a personas como John Kennedy, Benjamin Franklin o Albert Einstein consiste en que nos situamos en estados similares a los de estos autores. Uno empieza a pensar como ellos, a crearse el mismo tipo de representaciones internas. Pero si duplica su fisiología, podrá sentirse como ellos en su propia carne e incluso se comportará igual que ellos. ¿Le gustaría tener acceso enseguida a dosis mayores de su propio poder y su magia interior? Póngase a modelar conscientemente la fisiología de personas a quienes respete o admire. Empezará a crear los mismos estados que experimentan los sujetos elegidos. A menudo incluso es posible obtener una experiencia idéntica. Evidentemente, usted no querrá modelar la fisiología de un deprimido, sino la de personas en estado de pleno dominio de sus recursos, porque al hacerlo así accederá a todo un conjunto de opciones inéditas, abrirá caminos de acceso a partes de su cerebro que hasta ahora no había utilizado con plena eficacia. En uno de mis cursos conocí a un muchacho que parecía no tener remedio. Su estado fisiológico era de un desvalimiento como yo no lo había visto nunca hasta entonces, y no lograba mejorarlo. Luego se supo que tenía dañada una zona de su cerebro como secuela de un accidente. Pero logré que empezase a actuar como si hice que me modelase a mí y se pusiera en un estado fisiológico al que no creía que pudiera tener acceso. Y cuando me modeló a mí, su cerebro se puso a funcionar de un modo enteramente nuevo. Cuando acabamos el curso la gente casi no le reconocía. Se comportaba y sentía de una manera totalmente diferente a la de antes. Al imitar la fisiología de otro, empezaba a experimentar opciones nuevas de pensamiento, emoción y acción. Si modelase usted el sistema de creencias de un atleta de primera categoría, su sintaxis y su fisiología, ¿cree que sería capaz de correr inmediatamente después los 100 metros en menos de 11 segundos? Por supuesto que no. El modelado que usted realiza no es exacto, puesto que no entrega a su sistema nervioso el mismo conjunto coherente de mensajes que él, gracias a una práctica asidua, ha logrado elaborar. Conviene tener en cuenta que algunas estrategias precisan un nivel de desarrollo fisiológico o de programación que usted no posee todavía. Uno puede modelar al mejor cocinero del mundo, pero si trata de sacar su cochinillo asado en un horno que no tiene comparación con el del auténtico profesional, el resultado no será el mismo. Ahora bien, si tiene usted la receta sin duda conseguirá lo mejor que se pueda hacer con el horno que tiene a su disposición. Con el tiempo quizá consiga aumentar la potencia calorífica de su horno. Es decir, que se puede obtener el mismo resultado si uno está dispuesto a pagar el precio. Necesita usted invertir algo de tiempo en mejorar la potencia de su horno, es decir, al objeto de incrementar su capacidad de producir resultados mediante el modelado de estrategias. De esto diremos algo más en el próximo capítulo. Las opciones se crean prestando la debida atención a la fisiología. ¿Por qué hay quien consume drogas, bebe alcohol, fuma cigarrillos o come demasiado? ¿No será que tratan de cambiar su estado indirectamente, mediante una modificación fisiológica? En este capítulo ha visto usted cuál es la vía directa para cambiar rápidamente de estado. Al respirar o mover el cuerpo o los músculos faciales con arreglo a nuevos hábitos, uno cambia su estado inmediatamente y obtendrá lo mismo que el vicioso, pero sin perjudicar a su organismo ni a su mente.
Recuerde que, en cualquier bucle cibernético, el que dispone de más opciones tiene más probabilidades de conservar el control. La flexibilidad es el aspecto más crítico de cualquier mecanismo. A igualdad de todos los demás factores, el sistema más flexible tiene más capacidad de adaptación y mayores medios para dirigir otros aspectos. Ocurre lo mismo con las personas. Quien tiene más opciones domina la situación. Modelar consiste en crear posibilidades, y no existe otro camino más rápido ni más dinámico que el de la fisiología. La próxima vez que vea usted a un triunfador, a alguien a quien admire y respete, copie sus gestos, note la diferencia y disfrute del cambio que se habrá operado en su propia rutina mental. Juegue. Experimente. Las nuevas opciones están esperándole. Y veamos ahora otro aspecto de la fisiología: los alimentos que comemos, la manera en que respiramos y los nutrientes de que nos proveemos a nosotros mismos. Todo ello forma parte de la energía, el combustible de la excelencia. La salud de las personas es el verdadero fundamento en que descansa toda su felicidad y todo su poder. Benjamin Disraeli. Hemos visto que la fisiología es la avenida que conduce a la excelencia. Uno de los medios para influir sobre la fisiología consiste en cambiar la manera de utilizar el sistema muscular. Se puede modificar la postura, las expresiones faciales, la respiración. Todo cuanto digo en este libro depende también de un funcionamiento bioquímico saludable. Doy por supuesto que se decida usted a limpiar y nutrir su cuerpo, no a contaminarlo y envenenarlo. En este capítulo contemplaremos las bases de la fisiología: lo que usted come y bebe, y cómo respira. Yo digo que la energía es el combustible de la excelencia. Por mucho que cambie usted sus representaciones internas, si tiene la bioquímica estropeada o alterada, el cerebro recibirá representaciones distorsionadas. Todo el sistema está perjudicado. En realidad, no será probable que tenga usted muchas ganas de poner en práctica lo que haya aprendido. Aunque uno tenga el mejor coche deportivo del mundo, si pretende que funcione con cerveza no correrá. Y aunque tenga el mejor coche y el combustible adecuado, si las bujías no dan chispa correctamente, el rendimiento no será óptimo. En este capítulo compartiremos algunas ideas sobre la energía y sobre cómo elevarla a los niveles máximos. Cuanto más alto el nivel de energía, más eficiente será su organismo. Y cuanto más eficiente sea, mejor se sentirá usted y más aplicará su talento a la obtención de resultados sobresalientes. Conozco de primera mano la importancia de la energía y los prodigios que pueden lograrse cuando aquella abunda. Yo pesaba 120 kilos y ahora peso 105. Lo que yo hacía antes no era, precisamente, buscar todas las maneras posibles de mejorar mi vida. Mi fisiología no me ayudaba a producir resultados sobresalientes. Para mí, aprender y hacer cosas era secundario en comparación con comer y mirar la televisión. Pero cierto día decidí que estaba harto de vivir de esa manera, así que empecé a estudiar qué cosas producen una salud sobresaliente, y luego me puse a modelar a las personas que de manera coherente la producían en sí mismas. En el campo de la alimentación, sin embargo, hay tantas contradicciones y tanta confusión que al principio no supe qué hacer. Leía un libro y decía: haga tal y tal cosa y vivirá 100 años. Entonces yo me animaba. Hasta que abría otro libro y me enteraba de que si hacía tal y tal cosa moriría prematuramente y que, muy al contrario, me convenía hacer tal y tal otra. Y por supuesto, el tercer libro contradecía a los dos primeros. Todos los autores eran doctores en medicina y, sin embargo, no estaban de acuerdo ni siquiera en lo fundamental. Yo no necesitaba títulos, sino resultados. Así que busqué a personas que estuvieran obteniendo resultados con su propio organismo, personas a quienes yo viese vibrantes y llenas de salud. Me enteré de cómo lo conseguían y me dediqué a hacer lo mismo. Todo cuanto aprendí lo resumí en un cuadro de mandamientos o principios para uso propio, y establecí un programa de 60 días de vida saludable. Apliqué dichos principios un día tras otro y perdí 15 kilos en poco más de un mes. Y lo que es más importante, acabé por descubrir un sistema de vida ajeno a las polémicas y libre de dietas, un sistema que respetaba el funcionamiento de mi propio tiempo. Voy a compartir con usted los principios por los que me libré desde hace 5 años. Pero antes de hacerlo, permita que le cuente algunos ejemplos acerca de cómo ellos han transformado mi fisiología. En otros tiempos yo necesitaba 8 horas de sueño. Y también necesitaba 3 despertadores por las mañanas: uno que tocaba el timbre, otro que ponía en marcha la radio y otro que encendía las luces. Ahora puedo dirigir mis cursos hasta bien entrada la noche, acostarme a la 1 o a las 2 y, después de 5 o 6 horas de sueño, despertar totalmente vibrante, vigoroso y lleno de energía. Si mi circulación sanguínea estuviera contaminada, si mis niveles de energía se hallaran disminuidos, yo estaría quemando los recursos de una fisiología muy limitada. Pero no ocurre así, sino que saco pleno rendimiento de una fisiología que me permite movilizar todas mis facultades físicas y mentales. En este capítulo voy a facilitarle las 6 claves que dan acceso a una fisiología poderosa, indomeñable. Algunas de las cosas que diré chocarán con creencias que quizá tenga usted muy arraigadas, y otras irán en contra de lo que usted tiene por principios de la buena salud. Y sin embargo, esas 6 leyes han ejercido efectos espectaculares en mí y en las personas con quienes he practicado, así como en muchos miles de personas que practican una ciencia de la salud llamada higiene naturista. Le pido que reflexione detenidamente sobre si podrían serle útiles a usted, y sobre si los hábitos que usted mantiene actualmente representan la manera idónea de cuidar de su organismo. Aplique todos estos principios durante un periodo de entre 10 y 30 días, y luego juzgue su validez por los resultados que observará en su propio cuerpo, no por lo que le hayan enseñado a creer durante toda la vida. Aprenda a comprender el funcionamiento de su organismo, a respetarlo y cuidarlo, y él cuidará de usted. Antes, aprendió cómo gobernar su propio cerebro. Aprenda ahora cómo gobernar su cuerpo. Empecemos por la clave número 1 de la salud vital: el poder de la respiración. El fundamento de la salud es la buena circulación de la sangre, ya que este es el sistema que transporta el oxígeno y los nutrientes a todas las células de su cuerpo. El que goza de una buena circulación tiene asegurada una vida larga y saludable. Estamos hablando de un medio que es el torrente sanguíneo. ¿Cuál es el órgano de mando que controla ese sistema? La respiración. Con ella oxigenamos el organismo y estimulamos los procesos eléctricos de todas y cada una de las células. Echemos una ojeada más detallada a los procesos corporales. La respiración no sirve únicamente para oxigenar las células, sino que asimismo controla el caudal del fluido linfático que contiene los glóbulos blancos protectores del organismo. ¿Qué es el sistema linfático? Algunos lo describen como la canalización de drenaje del cuerpo. Todas las células están rodeadas de linfa, líquido del cual nuestro organismo contiene 4 veces más que sangre. He aquí cómo funciona dicho sistema: la sangre impulsada por el corazón recorre las arterias hasta llegar a los vasos más finos y porosos, los capilares. La sangre lleva hasta estos el oxígeno y los nutrientes, que se difunden luego en el líquido linfático que rodea las células. Como estas tienen una especie de inteligencia o afinidad hacia lo que necesitan, toman el oxígeno y los nutrientes necesarios para su buen funcionamiento y luego expulsan las toxinas, parte de las cuales retorna a los capilares. Pero la mayor parte de las células muertas, las proteínas de la sangre y otros materiales tóxicos han de ser evacuados por el sistema linfático, y este es activado por la respiración profunda.
Las células del cuerpo necesitan del sistema linfático, ya que solo este permite drenar los importantes volúmenes de toxinas y desechos del metabolismo que impiden la oxigenación. La linfa pasa por los ganglios, donde las células muertas y todos los demás productos tóxicos, excepto las proteínas de la sangre, son neutralizados y destruidos. La importancia del sistema linfático es tal, que si se paralizase el mismo durante 24 horas, el ser humano moriría a consecuencia de la retención de proteínas y de la acumulación de fluido alrededor de las células. El torrente sanguíneo funciona con la ayuda de una bomba, que es el corazón. En cambio, el sistema linfático no cuenta con nada parecido. La linfa solo se desplaza gracias a la respiración profunda y al movimiento muscular. De manera que si quiere usted gozar de una circulación sana y de unos sistemas linfático e inmunitario eficaces, debe respirar profundamente y realizar los movimientos adecuados para estimarlos. Desconfíe de todo programa de salud que no empiece por enseñar, ante todo, cómo depurar el organismo mediante una respiración eficaz. El Dr. Jack Shields, prestigioso especialista en linfología de Santa Bárbara, California, ha realizado recientemente un estudio muy interesante sobre el sistema inmunológico. Se instalaron cámaras en el interior de los sujetos experimentales para observar los factores que estimulan la depuración del sistema linfático. Descubrió que la manera más eficaz para ello es una respiración profunda, diafragmática, ya que la misma crea como un vacío que aspira la linfa y multiplica la velocidad de eliminación de las toxinas. En efecto, la respiración profunda y el ejercicio pueden multiplicar dicha velocidad hasta 15 veces. Aunque el lector solo sacase en limpio de este capítulo la importancia de la respiración profunda, ello bastaría para elevar espectacularmente el nivel de salud de su organismo. Ahora ya sabe por qué algunos sistemas como el yoga conceden tanto valor a una respiración correcta. No hay nada mejor para depurar el organismo. No se necesita demasiado sentido común para comprender que el oxígeno es el más esencial de todos los elementos necesarios para la buena salud. Sin embargo, interesa comprender hasta qué punto es importante. El Dr. Otto Warburg, galardonado con el premio Nobel y director del Instituto Max Planck de Fisiología Celular, estudió los efectos del oxígeno sobre las células. En sus experimentos logró convertir células normales y sanas en malignas por el sencillo procedimiento de reducir la proporción de oxígeno aportada a las mismas. Estas investigaciones fueron corroboradas en los Estados Unidos por el Dr. Harry Goldblatt. En el Journal of Experimental Medicine en 1953, Goldblatt describió los experimentos realizados con una especie de ratas considerada especialmente inmune a las alteraciones malignas. Extrajo células de ratas recién nacidas y las dividió en 3 grupos. Las células de uno de estos grupos fueron traspasadas a un matraz y sometidas a la privación de oxígeno durante 30 minutos. Lo mismo que el Dr. Warburg, Goldblatt descubrió que muchas de estas células morían al cabo de pocas semanas. Otras presentaban una actividad muy disminuida, y aún otras manifestaban síntomas de degeneración precursores de una evolución maligna. Los otros 2 grupos de células se mantuvieron en otros recipientes con un suministro constante de oxígeno a concentración atmosférica. Al cabo de 30 días, el Dr. Goldblatt inyectó las células de los 3 grupos a otros tantos grupos de ratas. Al cabo de 2 semanas, y una vez reabsorbidas las células por el organismo de los animales, los 2 grupos de control no presentaron ningún síntoma anormal. En cambio, todas las ratas del tercer grupo, el que había recibido la inyección de células privadas de oxígeno, presentaban tumoraciones. De este ensayo se hizo un seguimiento durante un año, con el resultado de que las células malignas se confirmaron malignas y las normales continuaron normales. ¿Qué nos enseña esto? Los investigadores llegaron a la conclusión de que la falta de oxígeno desempeña un papel oncógeno, es decir, destructivo importante. Indudablemente afecta a la calidad vital de las células. Ahora bien, hay que recordar que la calidad de vida de nuestras células equivale a la calidad de vida que percibimos nosotros. Es evidente que la plena oxigenación de nuestro sistema debería convertirse en nuestro interés principal. Una respiración más eficaz es, sin duda alguna, lo primero. La dificultad estriba en que la mayoría de las personas no saben respirar bien. 1 de cada 3 norteamericanos enferma de cáncer. En cambio, entre los deportistas norteamericanos la proporción es de 1 entre 7. ¿Por qué? Los estudios que citaba antes nos suministran un principio de explicación. Los atletas proporcionan a su circulación sanguínea una cantidad mayor del elemento más vital e importante, el oxígeno. Otra explicación sería que los atletas estimulan el sistema inmunológico de su organismo, ya que su actividad favorece la circulación linfática. Permítame participarle la manera más eficaz de respirar para limpiar su sistema. Hay que mantener el ritmo siguiente. Inspirar durante la cuenta de 1, retener durante la cuenta de 4, expirar durante la cuenta de 2. Es decir, si se toma aire durante 4 segundos, se ha de contener el aliento durante 16 y exhalar el aire durante 8. ¿Por qué la expiración debe durar el doble que la inspiración? Porque es la fase durante la cual se eliminan las toxinas por vía del sistema linfático. Porque contener la respiración durante 4 periodos, para oxigenar plenamente la sangre y activar el sistema linfático. Al respirar hay que empezar por la parte baja, en el abdomen, como una aspiradora que extraiga todas las toxinas de la circulación. ¿Suele usted tener mucha hambre después de hacer ejercicio? ¿Le apetece sentarse y comerse un gran bistec después de haber corrido 5 kilómetros? Sabemos que, de hecho, no sucede así. ¿Por qué? Porque una respiración sana le ha proporcionado ya al organismo lo que más necesitaba. De manera que esta es nuestra primera llave de acceso a una vida sana. Tómese tiempo 3 veces todos los días para realizar cada vez 10 respiraciones profundas a la cadencia descrita en las líneas anteriores. Repetimos esa cadencia: un tiempo de inspiración, 4 tiempos de retención, 2 tiempos de expiración. Por ejemplo, inspire hondo, con el abdomen, a través de la nariz y contando hasta 7. La cifra puede ser más grande o más pequeña, según su capacidad. Retenga el aliento durante un periodo 4 veces más largo, o sea hasta llegar a la cuenta de 28. Expire luego, poco a poco y por la boca, hasta contar 2 veces el tiempo de inspiración, es decir hasta 14. El ritmo nunca debe ser forzado. Usted mismo verá cómo aumentan las cifras a medida que se desarrolla su capacidad pulmonar. Practique esas 10 respiraciones profundas 3 veces al día y experimentará una mejora sensacional de su salud. No hay en el mundo regímenes ni pastillas de vitaminas que puedan beneficiarle tanto como un hábito respiratorio excelente. El otro elemento esencial para una respiración saludable es la práctica diaria de ejercicios aeróbicos. Es bueno correr, aunque un poco fatigante. Es excelente nadar. Sin embargo, uno de los mejores ejercicios aeróbicos que pueden practicarse en cualquier estación es la cama elástica, aparato no muy costoso y que apenas presenta peligro de sobreesfuerzo o estrés. Es importante que la sesión de saltos se lleve a cabo sin una fatiga excesiva. Puede ir prolongándose gradualmente hasta llegar a la media hora diaria sin cansancio, dolores ni estrés. Hay que adquirir fondo antes de abordar los ejercicios prolongados o difíciles. Con un entrenamiento correcto la respiración gana en profundidad y el organismo se vigoriza.
Existen muchos libros sobre el arte de la cama elástica que explican cómo esta tonifica todos los órganos corporales. Le aconsejo que se tome el tiempo para dedicarse a este ejercicio vivificante. Tendrá ocasión de alegrarse de haberlo hecho. La segunda clave consiste en comer alimentos abundantes en agua. El 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta de agua. El 80% de nuestro organismo está constituido por agua. ¿Qué le parece que debería contener su dieta principalmente? Convendría controlar que su dieta esté formada por un 70% de alimentos ricos en agua. Es decir, fruta fresca o verduras, o jugos de lo uno o lo otro recién exprimidos. Algunos recomiendan beber de 8 a 12 vasos de agua diarios para drenar el sistema. ¿Sabía usted que eso es una barbaridad? En primer lugar, el agua que bebemos no vale gran cosa. La que bebe usted seguramente contiene cloro, flúor, minerales diversos y otras sustancias tóxicas. Mejor, aeróbicos quiere decir, literalmente, ejercicios que consumen aire. Sería beber agua destilada. Pero, cualquiera que sea el tipo de agua que beba usted, el sistema no se limpia inundándolo. La cantidad de agua que uno bebe debe dictarla su sed. En vez de inundar su sistema para tratar de purificarlo, basta comer alimentos naturalmente abundantes en agua. Solo hay 3 clases de alimentos de esa clase en el mundo: la fruta, la verdura y las legumbres. Ellas le suministrarán agua en abundancia, esa sustancia vivificante y purificadora. Las personas que siguen una dieta con baja proporción de agua tienen casi asegurado el mal funcionamiento de su organismo. Como dice el Dr. Alexander Brice en Las leyes de la vida y la salud, cuando el aporte de líquido es insuficiente, la sangre tiene un peso específico más alto y los productos tóxicos de desecho del metabolismo celular se evacúan de manera imperfecta. Por tanto, el organismo se intoxica con sus propias excreciones, como si dijéramos, y no sería muy inexacto decir que ello ocurre porque no se ha asimilado líquido suficiente para disolver esas materias perjudiciales que las células mismas fabrican. Por medio de la dieta, usted debe ayudar a su cuerpo en ese proceso de limpieza, en vez de sobrecargarlo de alimentos indigestos. La acumulación de productos de desecho abre el camino a las enfermedades. Una manera de lograr que el torrente sanguíneo y el organismo se libren de desechos y toxinas es reducir la ingesta de alimentos y de otras cosas que no son alimentos que sobrecargan los órganos encargados de la eliminación. La otra manera consiste en suministrar agua suficiente para que el sistema pueda diluir más fácilmente dichos productos y así eliminarlos. El Dr. Brice prosigue: los químicos no conocen ningún líquido capaz de diluir tantos sólidos distintos como el agua, que es, en efecto, el mejor disolvente que existe. Por tanto, basta con aportar un volumen suficiente de ella para estimular todo el proceso de la nutrición, ya que el efecto paralizante de los desechos tóxicos se elimina al disolverlos y posteriormente excretarlos a través de los riñones, la piel, el intestino y los pulmones. Si, por el contrario, se permite que estas toxinas se acumulen en el cuerpo, se fomentan dolencias de todas clases. ¿Por qué son las enfermedades del corazón la principal causa de mortalidad? ¿A qué se debe que hombres de 40 años doblen las rodillas y caigan muertos en medio de una pista de tenis? Uno de los motivos puede ser el que se hayan pasado toda la vida intoxicándose a sí mismos. Recuerde que su calidad de la vida depende de la calidad de vida celular. Si la circulación sanguínea va cargada de productos de desecho, la vida celular se desarrolla en un ambiente nada favorable. No es esa la bioquímica sobre la cual un individuo debería fundamentar una vida emocional equilibrada. Para demostrar estas teorías, el Dr. Alexis Carrel, galardonado con el premio Nobel en 1912 y entonces miembro del Instituto Rockefeller, preparó un cultivo de células de gallina que normalmente viven unos 11 años, en promedio, y las mantuvo vivas por tiempo indefinido mediante el sencillo procedimiento de ir retirando los productos de desecho y aportando los nutrientes que necesitaban. Así estuvieron durante 34 años, hasta que por fin el Instituto Rockefeller se convenció de que podían continuar vivas eternamente y decidió poner fin al experimento. ¿Qué tanto por ciento de la dieta de usted consta de alimentos ricos en agua? Si hiciera una lista de todo lo que comió la semana pasada, ¿qué porcentaje correspondería a los alimentos abundantes en agua? ¿El 70%? Lo dudo. ¿El 50%? ¿El 25%? ¿El 15%? Cuando planteo esta pregunta en mis cursillos, por lo general resulta que la mayoría de las personas comen entre un 15 y un 20% de alimentos abundantes en agua, e incluso esa proporción es superior a la media de la población en general. Permítame decirle una cosa: el 15% equivale al suicidio. Si no lo cree, repase las estadísticas del cáncer y de las enfermedades del corazón. Entérese luego de cuáles son los alimentos recomendados por los organismos especializados en temas de salud, y de cuál es el contenido en agua de dichos alimentos. Cuando contemplamos la naturaleza, vemos que los animales más grandes y fuertes son los herbívoros. El gorila, el elefante, el rinoceronte y demás por el estilo comen solo alimentos ricos en agua. Los herbívoros viven más años que los carnívoros. Consideremos el buitre. ¿Por qué será tan feo? Él no come alimentos ricos en agua. Si no comiera usted nada más que cosas amojamadas y muertas, imagine cuál sería su aspecto. Esto es broma, pero solo a medias. Ningún edificio puede ser más sólido y bello que la suma de sus partes. Lo mismo ocurre con el organismo. El sentido común dicta que es preciso comer alimentos frescos y ricos en agua para sentirse plenamente vivo. Así de sencillo. Ahora bien, ¿cómo puede uno estar seguro de que su dieta consta de alimentos ricos en agua en un 70%? Muy fácil. A partir de hoy, tome una ensalada en todas las comidas. Que el postre conste exclusivamente de fruta y prescinda de dulces y caramelos. Notará la diferencia cuando vea que su cuerpo funciona con más eficacia y usted se sienta tan estupendo como es en realidad. La tercera clave para la salud vital es el principio de la combinación eficaz de los alimentos. Hace poco, un médico llamado Steven Smith celebró su 100º cumpleaños. Cuando se le preguntó qué régimen seguía para haber alcanzado una edad tan avanzada, contestó: cuide su estómago durante los primeros 50 años, que él cuidará de usted durante los 50 siguientes. Nunca se ha dicho mayor verdad. Muchos grandes sabios han estudiado la combinación de alimentos. El más conocido de ellos es el Dr. Herbert Shelton. Pero ¿sabe usted quién fue el primer científico que la investigó a fondo? Pues nada menos que el gran Ivan Pavlov, más conocido por sus revolucionarios trabajos sobre el arco reflejo de estímulo-respuesta. Algunos hacen que la combinación de alimentos parezca una cosa terriblemente complicada, pero en realidad es bastante sencilla. Ciertos alimentos no deben comerse junto con otros. Los diferentes tipos de alimentos requieren una composición diferente de los jugos digestivos, y se producen casos de incompatibilidad. ¿Suele usted comer la carne con patatas, por ejemplo? ¿O el queso con pan, o la leche con cereales, o el pescado con arroz? ¿Qué le parecería si yo le dijera que estas combinaciones son totalmente destructivas para su sistema interno y le roban energía? Probablemente pensará que todo lo dicho antes parece bastante sensato, pero que en este punto he perdido el norte. Permita que le explique por qué son destructivas esas combinaciones y cómo puede usted ahorrar grandes cantidades de energía que tal vez haya desperdiciado hasta ahora.
Los diferentes tipos de alimentos se digieren de diferentes maneras. Los alimentos ricos en almidón, el arroz, el pan, las patatas, etc. requieren un medio digestivo alcalino. El mismo se encuentra ya en la boca gracias a una diastasa llamada tialina. Los alimentos proteínicos, la carne, la leche y sus derivados, los frutos secos, las semillas necesitan para su digestión un medio ácido pepsina y ácido clorhídrico. Ahora bien, la química dice que dos medios contrarios, el ácido y el alcalino, no pueden subsistir al mismo tiempo, ya que se neutralizan entre sí. Si se ingiere una proteína junto con un almidón, la digestión resulta perjudicada o se paraliza por completo. Los alimentos sin digerir se convierten en terreno de cultivo para las bacterias, que producen su fermentación y descomposición, lo cual se manifiesta en forma de desórdenes digestivos y gases. Las combinaciones incompatibles nos roban energía, y todo lo que produce una pérdida de energía lleva posiblemente a una enfermedad. Se crea un exceso de ácidos, lo cual espesa la sangre y dificulta la circulación, privando de oxígeno al organismo. ¿Recuerda usted la resaca que tuvo después de aquella comilona de Navidad? ¿Le parece que eso es positivo para una buena salud, una circulación sana y una fisiología llena de energía? ¿Son esos los resultados que desea obtener en su vida? ¿Sabe cuál es el fármaco más recetado en los Estados Unidos? En otros tiempos era un tranquilizante, el Valium. En la actualidad es el Tagamet, un medicamento para la úlcera de estómago. Sin duda deben existir maneras más sensatas de comer. Pues bien, la combinación de alimentos se reduce a eso. He aquí una manera muy sencilla de programarla en cada comida: tome solo un alimento concentrado. ¿Cuáles son los alimentos concentrados? Todos los que tienen escaso contenido en agua. La cecina, por ejemplo, es un concentrado, mientras que la sandía es abundante en agua. Algunos no quieren limitar sus hábitos de comer concentrados, a esos les diré lo que deben hacer como mínimo, que es no tomar carbohidratos, almidones y proteínas en la misma comida. No coma esa carne con patatas. Si le parece que no puede prescindir de ninguna de las dos cosas, tómelo uno durante el almuerzo y el otro durante la cena. Eso no es tan difícil, ¿verdad? Uno puede entrar en el mejor restaurante del mundo y decir: tomaré el bistec sin patatas fritas, y póngame una ensalada variada y algo de verdura hervida. En esto no hay ningún problema, las proteínas pueden combinarse con la ensalada y la verdura, porque estos son alimentos ricos en agua. También podría pedir las patatas con la verdura y la ensalada, pero sin el bistec. Nadie dirá que se queda con hambre después de una cena así. Se levanta usted cansado por las mañanas, incluso después de haber dormido 6, 7 y hasta 8 horas. ¿Sabe por qué? Mientras usted duerme, su organismo hace horas extraordinarias para acabar de digerir las combinaciones incompatibles que usted ha embutido en el estómago. Para muchas personas, la digestión consume más energías que casi todo lo demás. Cuando la combinación de alimentos presente en el aparato digestivo es inapropiada, quizás se necesiten 8, 10, 12, 14 o incluso más horas para digerirla. En cambio, si se combinan adecuadamente los alimentos, el organismo puede realizar su trabajo con más eficacia y la digestión dura unas 3 o 4 horas en promedio, de manera que no se desperdician energías en el proceso. Una buena fuente de información que trata de manera después de ingerir una comida bien combinada, es preciso aguardar 3 horas y media por lo menos antes de consumir ningún otro alimento. También conviene tener en cuenta que beber líquidos durante las comidas diluye los jugos digestivos y hace más lenta la digestión. El tema de la combinación de alimentos es la combinación de alimentos, pero sí es muy fácil. Del Dr. Herbert Shelton. También es una guía excelente el libro de Harvey y Marilyn Diamond en forma para la vida, que contiene abundantes recetas convenientemente combinadas. Para una información inmediata, ve el diagrama de combinación de alimentos que incluyó en las páginas 182, 183. Es muy fácil seguir estos principios en las comidas. Pasemos a la clave número 4, que es la ley del consumo controlado. ¿Le gusta a usted comer? A mí también. ¿Quiere saber cómo podría comer más? Muy fácil, coma menos. De esta manera vivirá más años y comerá más en total. Todas las investigaciones médicas demuestran lo mismo. La manera más segura de mejorar la longevidad de los animales consiste en reducirles la ración. Se ha hecho famoso el experimento realizado por el Dr. Clive M. Seca y en la Universidad de Cornell, en el que se tomaron unas ratas de laboratorio y se les redujo la alimentación a la mitad. Todavía más interesante es el experimento de validación efectuado por el Dr. Edward J. Massaro en la Universidad de Texas, ya que utilizó 3 grupos de ratones. A los del primero les dejaron comer tanto como quisieran. A un segundo grupo se les redujo la ración en un 60%. En cuanto a los del tercer grupo, comieron cuanto quisieron, pero reduciéndose a la mitad la proporción de proteínas. ¿Quiere saber lo que pasó? Después de 810 días solo quedaban con vida 13 ratones del primer grupo. Del segundo, el que había visto reducida su ración en un 60%, sobrevivió un 97%. Del tercero, que comió cuanto quiso pero rebajando a la mitad el consumo de proteínas, aún vivía el 50%. ¿Qué mensaje encierra esto para nosotros? La conclusión del Dr. Ray Alford, prestigioso investigador de la Universidad de California en Los Ángeles, es esta. Hasta la fecha, la subnutrición es el único método conocido para retrasar con gran probabilidad el proceso de envejecimiento y prolongar la longevidad de los animales de sangre caliente. Estos estudios indudablemente son aplicables al ser humano, ya que se han confirmado en todas las especies estudiadas hasta la fecha. Estos trabajos demostraron que el deterioro fisiológico, incluyendo el deterioro normal del sistema inmunológico, se retrasaba considerablemente gracias a la restricción de la ración alimentaria. Por tanto, el mensaje es claro y sencillo: coma menos y vivirá más. Igual que a usted, a mí me gusta comer. Puede ser un buen pasatiempo, pero asegúrese de que su pasatiempo no esté matándole. Si desea comer grandes cantidades de alimentos, puede hacerlo, pero que sean alimentos ricos en agua. Uno puede comer una cantidad de ensalada mucho mayor que de carne y seguir vibrante de vitalidad y salud. La quinta clave del programa de salud vital es el principio del consumo eficaz de fruta. La fruta es el alimento más perfecto, el que consume menos energía durante la digestión y el que, a cambio, beneficia más al organismo. El único nutriente que consume el funcionamiento del cerebro es la glucosa. La fruta contiene principalmente fructosa, que se convierte fácilmente en glucosa, y un 90 a 95% de agua, por lo general, lo cual significa que limpia y alimenta al mismo tiempo. Objetivo primordial. La única dificultad con la fruta es que la mayoría de las personas no saben cómo tomarla de manera que el organismo aproveche al máximo sus nutrientes. La fruta siempre debe comerse en ayunas. ¿Por qué? El motivo es que la fruta no se digiere primariamente en el estómago, sino en el intestino delgado. Conviene que pase por el estómago en cuestión de minutos, al efecto de librar sus azúcares cuanto antes en el intestino. Pero si el estómago contiene carne o féculas, la fruta queda atrapada allí y empieza a fermentar. Es lo que ocurre cuando uno toma fruta como postre después de una de Novedades de Aguaque, 22 de diciembre de la sección 1982, cuando comer también es importante. No le aconsejo que cene inmediatamente antes de acostarse. Es una costumbre excelente el abstenerse de tomar alimento alguno, excepto fruta, después de las 9 de la noche.
Gran comida, que queda una sensación desagradable para todo el resto del día. Para tomarla correctamente, la fruta debe ingerirse siempre en ayunas. La mejor fruta es la fresca o el jugo recién exprimido. No es aconsejable tomar jugos en conserva, bien sean de lata o conservados en un recipiente de vidrio. ¿Por qué? Por lo general, el jugo se calienta durante el proceso de envasado y con ello adquiere una estructura química ácida. ¿Quiere saber cuál es la mejor adquisición que puede hacer? Cómprese una licuadora. ¿Tiene usted coche? Venda el coche y cómprese una licuadora, que le llevará mucho más lejos. Hágalo ahora mismo. El jugo se toma en ayunas, igual que la fruta misma, y se digiere con tanta rapidez que solo 15 o 20 minutos después ya se puede hacer una comida normal. No soy yo el único que lo asegura. El Dr. William Castillo, director del famoso Departamento de Cardiología de Framingham, Massachusetts, dice que la fruta es el mejor alimento que existe para evitar las enfermedades de corazón. Ello es debido a que la fruta contiene bioflavinas que evitan el espesamiento de la sangre y las adherencias en las arterias. Además, vigorizan los capilares, y ya se sabe que la rotura de los capilares es causa frecuente de hemorragias internas y ataques cardíacos. Hace poco hablaba con un corredor de fondo que asistía a uno de los cursillos de salud promovidos por mí. Aunque se mantenía bastante incrédulo, aceptó que se incluyera la fruta, tomada oportunamente, en su dieta. ¿Sabe el lector lo que pasó? Pues que rebajó 9 minutos y medio de su tiempo en la maratón, redujo a la mitad del periodo de recuperación y se clasificó para la Gran Maratón de Boston por primera vez en su vida. Para terminar, algo más acerca de la fruta, y que conviene recordar siempre. ¿Cómo comenzar el día? ¿De qué alimentos debe constar el desayuno? ¿Es correcto levantarse de la cama y atiborrar el organismo con grandes cantidades de comida cuya digestión va a tenernos atareados todo el día? Por supuesto que no. Lo que se necesita es algo fácil de digerir, que suministre azúcares directamente utilizables por el organismo y que ayude a limpiar el cuerpo. Cuando se levante y a lo largo del día, mientras pueda soportarlo cómodamente, no tome nada más que fruta fresca o jugos recién exprimidos. Observe esta limitación hasta mediodía como mínimo. Cuanto más consiga resistir sin otro alimento en el cuerpo que la fruta, más horas tendrá el organismo para limpiarse. Cuando haya aprendido a prescindir del café y demás basuras con que suele intoxicar su organismo desde el principio de la jornada, notará un caudal nuevo de vitalidad y de energía que actualmente no puede ni sospechar. Haga la prueba durante 10 días y ya lo verá. La sexta clave para la salud vital es acabar con el mito de las proteínas. Dice la voz popular que basta repetir algo muy a menudo y chillando mucho para que no falte quien lo crea, aunque sea la mayor mentira del mundo. ¿No es cierto? Pues bienvenidos al maravilloso mundo de las proteínas. Nunca se dijo mentira más grande que esa de que el ser humano necesita una dieta fuerte en proteínas para conservar la salud y un bienestar óptimo. Usted ya sabe, sin duda, si toma pocas o muchas proteínas, a diferencia de lo que ocurre con otros nutrientes. ¿Cómo es eso? Algunos creen que las necesitan para aumentar su resistencia física, otros, para disponer de más energía. Otros están convencidos de que refuerzan los huesos. En cada uno de estos tres casos, el efecto de un exceso de proteínas es exactamente el contrario. Vamos a buscar un criterio acerca de cuántas proteínas necesita verdaderamente el ser humano. ¿Cuándo tenemos más necesidad de proteínas? Sin duda, durante la infancia. La madre naturaleza suministra un alimento, la leche materna, que le proporciona al niño todo lo que le hace falta. A ver si adivina cuántas proteínas contiene la leche materna. Un 50, un 25, un 10%. Demasiado. En la leche de la madre, el recién nacido encuentra un 2,38% de proteínas, que se reduce a un 1,6% 6 meses más tarde. Eso es todo. Así que, ¿de dónde ha salido la idea de que el organismo humano necesita grandes cantidades de proteínas? Cuadro de combinación de alimentos para una digestión completa y eficaz. Este diagrama de sentido común le mostrará cómo los alimentos frescos y vitalizantes, adecuadamente combinados, fomentarán digestiones óptimas y reforzarán y vigorizarán su organismo. 1. No deben combinarse nunca las proteínas con los carbohidratos. 2. Una ensalada con abundante verde puede comerse con cualquier proteína, hidrato de carbono o grasa. 3. Las grasas o lípidos inhiben la digestión de las proteínas. Si no quiere prescindir, consuma una ensalada mixta, que neutralizará el efecto inhibidor de la digestión. 4. No tomar nunca líquidos durante las comidas o inmediatamente después. Alimentos feculentos, concentrados, puré de bellota, puré de plátano, habas, pan, cereales, legumbres, arratera, manteca de nuez, aceitunas, semillas, mantecas de semillas, haba de soja, yogur, vegetales exentos de fécula, elevado contenido en agua, espárragos, remolacha, coles de Bruselas, diente de león, achicoria, algas, berenjena, pepino o judías verdes, col rizada, colinabo, lechuga, setas, perejil, espinacas, calabacín, fruta. La fruta es el aumento con más elevada proporción de agua, proteínas. Alimentos concentrados, queso, coco, huevos, pescado, aves, agrios, fresones, pomelos, moras, semilla, manzana, albahaca, arándanos, chirimoyas, cerezas, higos frescos, uva. No combine la fruta con ninguna otra comida. Vegetales medianamente feculentos, alcachofa, zanahoria, maíz, remolacha, coliflor, guisante, grasas y aceites irritantes. A usar con precaución. Ajo, cebolla, puerro, rábano. En realidad, nadie sabe exactamente cuántas proteínas necesitamos. Tras 10 años de estudio sobre las necesidades proteínicas del hombre, el Dr. Mark Ekstead, que fue profesor de dietética en la Facultad de Medicina de Harvard, confirma que, por lo visto, los humanos se adaptan a cualquier nivel de proteínas que contengan los alimentos a su alcance. Otros especialistas, como Frances Lappé, autora de Dieta para un planeta pequeño, que durante casi una década ha promovido la idea de combinar alimentos vegetales para obtener todos los aminoácidos esenciales, reconocen ahora que estaban equivocados, que el ser humano no necesita combinar proteínas y que cualquier dieta vegetariana suficientemente equilibrada basta para suministrar todas las que hacen falta. La Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos dice que el adulto norteamericano necesita 56 gramos de proteínas al día. En un estudio hecho por la Unión Internacional de las Ciencias de la Nutrición hallamos que el adulto humano de cualquier país tiene unas necesidades proteínicas comprendidas entre 39 y 110 gramos al día. De manera que, ¿quién lo sabe realmente? ¿Para qué necesitamos todas esas proteínas? Es de suponer que para reponer pérdidas. Pero la cantidad que se pierde diariamente a través de las funciones excretora y respiratoria es muy pequeña, de manera que ¿de dónde han sacado esas cifras? Nos hemos puesto en comunicación con la Academia Nacional de Ciencias y les hemos preguntado cómo calcularon esa cifra de 56 gramos. En realidad, las publicaciones de esa institución dicen que solo necesitamos 30 gramos, pero recomiendan 56. Ahora también afirman que un exceso de proteína supone un sobreesfuerzo para el aparato urinario y produce fatiga. Entonces, ¿por qué recomiendan más de las que, según calculan ellos mismos, se necesitan? Todavía estamos esperando una contestación convincente, ya que, según nos aseguraron, antes recomendaban hasta 80 gramos y hubo grandes protestas públicas cuando decidieron rebajar la cifra. ¿Protestas? ¿Por parte de quién? ¿Fue usted quien llamó para quejarse? ¿Fui yo? Ni lo uno ni lo otro.
Los que protestaron fueron los intereses creados, los que se ganan la vida, vendiendo alimentos y productos de elevado contenido en proteínas. ¿Cuál es la mejor idea de ventas que pueda concebirse en el mundo? Creo que la de convencer a los usuarios de que su vida peligra si no usan nuestro producto. Eso fue, precisamente, lo que ocurrió con las proteínas. Vamos a analizar detenidamente esa idea. Veamos en primer lugar eso de que suministran energía. ¿De dónde saca su energía el organismo? En primer lugar, de la glucosa que extrae de las frutas, las verduras y las legumbres. Luego se consume el almidón de las féculas, y luego las grasas. Las proteínas no intervienen para nada en el consumo energético. Así que adiós a esa parte del mito. Y aquello de que las proteínas sirven para adquirir resistencia física, un error. El exceso de proteínas le suministra al cuerpo un exceso de nitrógeno, lo cual produce la fatiga. Los adeptos del culturismo, que se atiborran de proteínas, no destacan precisamente por su fondo físico. Se fatigan enseguida. En cuanto a que las proteínas refuercen los huesos, conviene subrayar que se ha establecido una relación entre el consumo excesivo de proteínas y la osteoporosis, es decir, el reblandecimiento y debilitamiento de los huesos. En todo el mundo son los vegetarianos quienes tienen los huesos más fuertes. Podrían citarse miles de razones por las cuales el consumo de carne, como principal fuente de proteínas, es una de las peores equivocaciones en que se pueda caer. Por ejemplo, uno de los subproductos de la asimilación de las proteínas es el amoníaco. Centrémonos en dos puntos en particular. El primero, que la carne contiene niveles elevados de ácido úrico. El ácido úrico es uno de los productos de desecho resultantes de la actividad celular y que el organismo debe eliminar. Los riñones extraen el ácido úrico del torrente sanguíneo y lo envían a la vejiga como componente de la orina. Si no se eliminase de la sangre el ácido úrico, el exceso se acumularía en los tejidos del organismo produciendo la gota o los cálculos de la vejiga. Por no hablar de lo que puede pasarles a los riñones mismos. Los enfermos de leucemia suelen presentar niveles muy altos de ácido úrico en la sangre. Una ración normal de carne contiene 1 gramo de ácido úrico. El organismo no puede eliminar más de unos 700 miligramos de ácido úrico al día. Por otra parte, ¿sabe usted qué es lo que le da el sabor a la carne? Pues el ácido úrico de ese animal muerto que está usted consumiendo. Si no lo cree, pruebe a comer carne cocer de reses sacrificadas con arreglo al rito judío sin los condimentos que se le añaden habitualmente al desangrar la carne se elimina la mayor parte del ácido úrico y la carne queda insípida. ¿De veras quiere atiborrar su organismo con el ácido que normalmente los animales eliminan a través de la orina? En la carne, además, proliferan las bacterias de la putrefacción. Por si no supiera usted cuáles son esas bacterias, se trata de los gérmenes que habitan en el colon. Como explica el Dr. Hamilton Hoffman en su libro El eslabón perdido de la carrera médica, la química de los alimentos en su relación con la química del organismo. Mientras dura la vida del animal, los procesos osmóticos del colon evitan que las bacterias de la putrefacción invadan el organismo. Pero cuando el animal muere, el proceso osmótico cesa y las bacterias de la putrefacción atraviesan las paredes del colon invadiendo la carne, que así se pone en sazón. Como ya sabe usted, la carne ha de ponerse tierna. Pues bien, lo que la pone en sazón son precisamente esos gérmenes. Otros expertos han dicho sobre este tema, las bacterias de la carne son de carácter idéntico a las que habitan en el estiércol. En realidad, abundan más en algunas carnes que en el estiércol fresco. Todas las carnes se infectan con tales gérmenes durante las operaciones de la matanza, y estos proliferan tanto más cuanto más tiempo permanezca almacenada la carne. ¿De veras le apetece comer eso? Si realmente no puede prescindir de la carne, le aconsejo que tome las precauciones siguientes. En primer lugar, que el producto proceda de reses criadas en pastos naturales, no con piensos a los que se añaden hormonas para el crecimiento. En segundo lugar, que limite drásticamente el consumo. Redúzcalo a una sola vez al día. Con esto no digo que solo con abstenerse de comer carne vaya a tener garantizada la salud, ni tampoco que no pueda estar sano mientras coma carne. Ni lo uno ni lo otro sería cierto. Muchos carnívoros tienen más salud que algunos vegetarianos, sencillamente porque estos últimos tienden a creer que, como no comen carne, pueden tragar cualquier cosa que se les antoje. Y eso tampoco lo recomiendo, naturalmente. Sin embargo, le conviene saber que podría vivir más sano y feliz que hasta hoy, simplemente absteniéndose de devorar la carne y la piel de otros seres vivos. ¿Saben que coincidieron Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Voltaire, Henry David Thoreau, George Bernard Shaw, Benjamin Franklin, Thomas Edison, el Dr. Albert Schweitzer y Mahatma Gandhi? Todos ellos fueron vegetarianos. No es mal grupo de ejemplos para modelar, ¿verdad? ¿Son mejores los productos de granja? En algunos aspectos, resultan incluso peores. La leche de cada especie animal contiene, correctamente equilibrados, los elementos que convienen a esa especie en particular. Beber la leche de otros animales, incluso la de la vaca, puede originar muchos problemas. La leche de vaca contiene, por ejemplo, poderosas hormonas de crecimiento, ya que el ternero, que pesa 40 kilos al nacer, ha de convertirse en un animal adulto que pesará 450 kilos solo 2 años después. En comparación, el humano recién nacido con 3 o 3,5 kilos no alcanza la madurez física y el peso definitivo digamos entre 50 y 90 kilos hasta 21 años más tarde. Hay una gran controversia sobre los efectos de ese hábito en nuestra población. Según el Dr. William Ellis, gran autoridad en productos de granja y sus efectos sobre la circulación sanguínea, no hay nada como beber leche para contraer alergias y taponar el sistema. El motivo es que pocos adultos pueden metabolizar adecuadamente las proteínas que contiene la leche de vaca. La principal de ellas es la caseína, necesaria para el buen metabolismo del ganado vacuno. Pero no les hace ninguna falta a los seres humanos. Según sus investigaciones, tanto los niños como los adultos digieren la caseína con gran dificultad. En los niños, al menos, un 50% de la caseína no se digiere. Las proteínas parcialmente digeridas pasan a menudo al torrente sanguíneo e irritan los tejidos, provocando la susceptibilidad a los alérgenos. Por último, el hígado se encarga de eliminar esas proteínas de vaca parcialmente digeridas, lo que quiere decir que todo el sistema excretor funciona innecesariamente sobrecargado, y el hígado en particular aún más. En cambio, la lactalbúmina, que es la principal proteína de la leche humana, la digieren fácilmente las personas. En cuanto al consumo de leche por el calcio que contiene, Ellis afirma que después de realizar más de 25.000 análisis de sangre halló que los niveles más bajos de calcio correspondían a personas con la costumbre de tomar 3, 4 o 5 vasos de leche al día. Según Ellis, quien se preocupe por si asimila o no calcio suficiente debe tomar verdura en abundancia, manteca de sésamo o frutos secos, todo lo cual es muy abundante en calcio y lo presenta en una forma que facilita su incorporación. Por otra parte, conviene tener en cuenta que un exceso de calcio podría acumularse en los riñones y dar lugar a la formación de cálculos renales. Por eso, y para mantener relativamente baja la concentración de dicho elemento en la sangre, el organismo elimina aproximadamente un 80% del calcio que ingerimos. No obstante, si nos preocupa mucho el calcio no es indispensable acudir a la leche. Los nabos, por ejemplo, a igualdad de peso contienen el doble de calcio que la leche.
Según muchos entendidos, de todas maneras, en la mayor parte de los casos esa preocupación por el calcio es infundada. ¿Cuáles son los principales efectos de la leche en el organismo? Se convierte en una masa espesa, irritante, que se endurece en el intestino delgado y se adhiere por todas partes, obstruyéndolo, lo cual dificulta en gran manera el funcionamiento del organismo. Y en cuanto al queso, no es más que leche concentrada. Recordemos que se necesitan entre 8 y 10 litros de leche para fabricar un kilo de queso. Su contenido graso, por sí solo sería un motivo suficiente para limitar el consumo. Si no puede prescindir del queso, limítese a echar un poco, cortado en dados, en una gran ensalada. La abundancia de alimentos ricos en agua contrarrestará un poco el atascamiento debido al queso. A algunos, eso de prescindir del queso les parecerá terrible. Adiós a la pizza, adiós al brie. El yogur es igualmente nefasto. El helado no es cosa que le ayude a estar en su mejor forma. Pero no hace falta renunciar por completo a tan exquisitos sabores y sensaciones. Meta unos plátanos en el congelador y páselos luego por la batidora. Obtendrá un postre de sabor y frescor totalmente idénticos a los del helado, pero más sano y nutritivo. ¿Y qué decir del requesón? ¿Sabe usted que echan en el requesón la mayoría de las granjas como espesante? Pues yeso mate sulfato cálcico. No es broma. En los Estados Unidos está admitido según las normas federales, excepto en el estado de California. ¿Puede usted imaginarse haciendo sacrificios para limpiar y despejar la circulación sanguínea? ¿Y llenársela luego de yeso? Porque no se han sabido antes esas cosas acerca de los productos de granja, por muchos motivos, algunos de los cuales tienen que ver con la educación y con sistemas de creencias ya superados. También podría tener algo que ver el hecho de que estemos gastando de que el gobierno federal esté gastando unos 2.500 millones de dólares al año en financiar los excedentes de productos lácteos. Más aún, según el New York Times 18 de noviembre de 1983, la última estrategia de la administración consiste en una gran campaña pública de promoción de los lácteos para fomentar su consumo, aunque dicha campaña choque directamente con otras campañas institucionales para advertir contra los efectos perniciosos de un consumo excesivo de grasas. Los almacenes de la administración están abarrotados actualmente con 500.000 de toneladas de leche en polvo, 150.000 toneladas de mantequilla y 400.000 toneladas de queso. Quisiera hacer constar que esto no es una crítica contra la industria de los lácteos. Creo que los granjeros figuran entre las personas más laboriosas de todo el mundo. Pero eso no significa que yo vaya a consumir sus productos y opino que no me ayudan a mantener mi mejor forma física. En otros tiempos, mis hábitos solían ser los que quizá tenga usted ahora mismo. La pizza era mi plato favorito. Me creía incapaz de dejarlo. Pero como me encuentro mucho mejor desde que lo hice, ni en 1.000.000 de años será probable que vuelva a tomarla. La diferencia es tanta, que tratar de describirla sería como querer explicar el perfume de una rosa a quien no las haya olido jamás. Tal vez debería usted oler esa rosa antes de pronunciarse sobre la cuestión. Trate de suprimir la leche y limitar su consumo de los demás lácteos durante 30 días, y juzgue por los resultados que observe en su organismo. En todo este libro mantengo el propósito de facilitarle informaciones para que usted las valore, para que decida cuáles pueden serle de utilidad y para que rechace las que le parezcan ineficaces. Ahora bien, no vale la pena poner a prueba todos los principios antes de decidir sobre ellos. Ensaye los 6 principios o claves de la salud vital. Ensáyelos durante los próximos 20 o 30 días, o durante toda la vida, y juzgue por sí mismo si producen niveles más altos de energía y una sensación de vitalidad que le ayudará en todo cuanto emprenda. No obstante, procede aquí una pequeña advertencia. Si comienza usted a respirar más eficazmente, de una manera que estimule el sistema linfático, y si empieza a combinar correctamente los ingredientes de su alimentación y a ingerir alimentos con un 70% de agua, ¿qué puede ocurrir? ¿Recuerda lo que dice el Dr. Brice sobre el poder del agua? ¿Ha visto alguna vez un incendio en un edificio que tenga una sola salida de emergencia? Todo se precipita hacia la salida. Pasa lo mismo con nuestro organismo. Usted empezará a eliminar las toxinas acumuladas durante años y su cuerpo lo hará con toda esa energía recién adquirida. Puede ocurrir que nuestra nariz empiece a segregar moco en exceso. ¿Significaría eso que hemos pillado un resfriado? En absoluto. El constipado lo hemos atrapado por comer. Nos hemos constipado por culpa de los largos años de hábitos alimenticios equivocados. En algunas personas, el súbito aumento de las toxinas eliminadas por los tejidos corporales puede causar un ligero dolor de cabeza. ¿Deben precipitarse a tomar aspirinas? No. ¿Dónde queremos dejar las toxinas? ¿Dentro o fuera del organismo? ¿Dónde ha de quedar ese moco en exceso? ¿En el pañuelo o en nuestros pulmones? Es el pequeño precio que hay que pagar por tantos años de malas costumbres alimenticias. En muchas personas, no obstante, tal reacción negativa no se producirá y aparecerá enseguida esa sensación de mayor vitalidad y bienestar. Evidentemente, el espacio que en este libro podemos dedicar a la discusión de la dieta es limitado, por lo que prescindiremos de muchos temas como las grasas y aceites, el azúcar, el tabaco, etc. Espero que con este capítulo habré despertado al menos el interés del lector induciéndole a iniciar su propia y personal investigación dietética. Para una información más amplia sobre mis puntos de vista, recuerde que la calidad de nuestra fisiología afecta a nuestras percepciones y a nuestra conducta. Todos los días vemos pruebas de cómo la dieta habitual, recargada de dulces, comidas rápidas y aditivos químicos, acumula toxinas atrapadas en el organismo. A su vez, esos productos de desecho alteran los niveles de oxigenación y de energía eléctrica celular, lo que produce todo género de consecuencias negativas desde el cáncer hasta un aumento de la criminalidad. Como ejemplo horrible, veamos la dieta de un delincuente juvenil multireincidente, reproducida por Alexander Strauss en su obra Dieta, Crimen y Delincuencia. Para desayunar, ese muchacho ingería 5 vasos de merengue, al que añadía media cucharada de azúcar, un arroz, quilla azucarada y 2 vasos de leche. A media mañana se tomaba una barra de regalis y 3 tiras de cecina. Como almuerzo, 2 hamburguesas, patatas fritas, más regalis, una ración pequeña de judías verdes y poco nada de ensalada. Luego merendaba pan y una pastilla de chocolate con leche. La cena consistía en un bocadillo de pan blanco con manteca de cacahuete y jalea, una lata de sopa de tomate y un vaso de una bebida dulce. Más tarde lo remataba con una copa de helado, una barra de caramelo y un vasito de agua. ¿Cuánto azúcar puede asimilar un organismo en realidad? ¿Qué porcentaje de agua contenía este tipo de alimentación? ¿Es esta una combinación razonable? Una sociedad que permite que sus jóvenes se alimenten de esta manera no puede dejar de pasar por serias dificultades. ¿Qué efectos puede producir semejante alimentación en la fisiología, y por tanto en el estado general y el comportamiento? A los 14 años este sujeto contestó afirmativamente a las siguientes proposiciones de un cuestionario sobre sus hábitos alimenticios. A menudo despierto durante la noche y luego no puedo volver a conciliar el sueño. Tengo dolor de cabeza. Tengo picores o prurito de la piel. Tengo molestias en el estómago y el vientre. Me salen fácilmente morados y hematomas. Tengo pesadillas y sueños desagradables. Me mareo a menudo y siento debilidad y escalofríos.
Tengo mucha hambre y me parece que me voy a desmayar si no como enseguida. Tengo mala memoria. Añado azúcar en casi todo lo que como o bebo. Estoy muy intranquilo. No me gusta trabajar con disciplina. Me cuesta decidir las cosas. Me siento deprimido. Estoy siempre preocupado por algo. Estoy desorientado. Tengo ataques de melancolía sin motivo. Pierdo la paciencia con facilidad. Me pongo nervioso fácilmente. A menudo lloro sin motivo alguno. No es de extrañar que, si ese era su estado, el sujeto en cuestión cayera en un comportamiento delictivo. En la actualidad, por suerte, él y muchos como él han empezado a cambiar su comportamiento radicalmente, pero no porque hayan sido castigados con largas penas de cárcel, sino porque una de las causas principales de dicho comportamiento, su estado bioquímico, está siendo corregido a través de la dieta. La conducta criminal no es solo una cosa de la mente. Las variables bioquímicas influyen en el estado y, por tanto, en el comportamiento. En 1952, James Simmons, decano de la Escuela de Salud Pública de Harvard, declaraba: se advierte especialmente la necesidad de un nuevo planteamiento de las investigaciones acerca de las enfermedades mentales. En la actualidad posiblemente se dedica demasiado tiempo, esfuerzo y dinero a dragar las aguas estancadas de la mente, cuando quizás sería más provechoso tratar de descubrir y eliminar las causas biológicas concretas de las dolencias mentales. Su dieta no habrá hecho de usted un delincuente, pero ¿no sería preferible cultivar un estilo de vida que le ayudase a permanecer la mayor parte del tiempo en plena posesión de sus recursos? Desde hace bastantes años disfruto de un estilo de vida que no conoce las enfermedades. En cambio, mi hermano menor ha venido quejándose de constante fatiga y ha enfermado con frecuencia durante el mismo periodo. Le hablé de ello en varias ocasiones, y como había sido testigo del cambio de mi salud en los últimos 7 años, se mostró dispuesto a corregirse. La dificultad apareció cuando intentó cambiar sus hábitos alimenticios. Solían antojársele comidas menos que recomendables. Deténgase un instante a pensarlo. ¿Qué es un antojo? En primer lugar, se trata de algo que crea uno mismo, debido a la manera en que se representa a sí mismo las cosas. Por supuesto que la mayor parte de ese proceso puede ser inconsciente. Sin embargo, cuando uno entra en un estado en que desea intensamente un determinado tipo de comida, es porque ha creado una representación interna determinada. Las cosas no ocurren porque sí. Todo efecto responde a una causa. Citado en Diet, el Adeline Kenki, de Alexander Strauss. El antojo de mi hermano o su fetiche, si se quiere, eran los Kentucky Fried Chicken. Cuando pasaba por delante de un establecimiento de esta cadena, inmediatamente se le disparaba el recuerdo de la vez anterior. Imaginaba aquella sensación crujiente, submodalidades senestésico-gustativas en la boca, y recordaba el calor y la textura del bocado al paladearlo. Al cabo de pocos segundos de esa representación, adiós a la ensalada y bienvenido el pollo frito. Así que cierto día, y poco después de haber descubierto yo cómo utilizar las submodalidades para producir cambios, acabó por pedirme que le ayudase a dominar aquellas urgencias que reducían a la nada sus planes dietéticos y sus cambios de salud. Le pedí que se formase una representación interna de sí mismo mientras comía en un Kentucky Fried Chicken. Enseguida empezó a segregar saliva. Luego hice que describiera con todo detalle las submodalidades visuales, auditivas, senestésicas y gustativas de su representación interna. La imagen se presentaba arriba y a la derecha, a tamaño natural, en movimiento como una película bien enfocada y a todo color. Se oía a sí mismo diciendo: está bueno. Mientras comía y disfrutaba el sabor crujiente y el calorcillo. Luego hice que se representase la comida que más odiaba, que le causaba náuseas con solo pensar en ella, las zanahorias. Yo ya lo sabía, porque se ponía verde cada vez que me tomaba un jugo de zanahoria en su presencia. Le pedí que describiera con todo detalle las submodalidades de la zanahoria. No quiso ni pensarlo. Empezó a sentirse mareado. Dijo que las zanahorias estaban abajo y a la izquierda, en forma de foto fija algo más pequeña que el tamaño natural. Era una escena oscura y fría. Su representación auditiva fue: esto es repugnante. No quiero comerlo. No me gusta. Las representaciones senestésicas y gustativas correspondían a un sabor a cosa pasada, lo que ocurre con las zanahorias cuando se hierven demasiado, a plato más bien tibio, a sabor empalagoso, a guiso recalentado. Le dije que comiera un poco mentalmente. Entonces puso una verdadera cara de enfermo y dijo que no podía. Le pregunté: si pudieras, ¿qué sentirías al paladearlas? Contestó que sentiría ganas de vomitar. Habiendo precisado así las diferencias entre cómo se representaba el pollo frito a lo Kentucky y las zanahorias, le pregunté si estaba dispuesto a intercambiar sensaciones entre lo uno y lo otro, a fin de fomentar su régimen con vistas a la obtención de resultados salutíferos. Dijo que sí, en el tono más pesimista que se pueda imaginar. Así que le obligué a permutar todas las submodalidades. Le hice regresar a su imagen del pollo frito y la pasamos abajo y a la izquierda. Una mueca de contrariedad se reflejó inmediatamente en su rostro. Luego hice que disminuyera el tamaño de la imagen y le quitara luz, que la convirtiese en una foto fija y que se dijera a sí mismo: esto es repugnante. No quiero comerlo. No me gusta, en el mismo tono de voz que había empleado antes para las zanahorias. Hice que levantase mentalmente un trozo de pollo, que viera que no era más que un trozo de carne muerta, que probase su sabor grasiento, tibio y excesivamente recocido. Empezó a poner otra vez cara de enfermo. Le dije que se comiera un trozo y, en efecto, contestó que no. ¿Por qué? Porque ahora el pollo enviaba a su cerebro las mismas señales que antes la zanahoria, de manera que le inspiraba idéntica repugnancia. Por último hice que tomara mentalmente un bocado, y dijo: creo que voy a devolver. Luego tomamos su representación de las zanahorias e iniciamos el proceso contrario. Le pedí que pasase arriba y a la derecha una imagen a tamaño natural de las zanahorias, luminosa, colorida, en una escena con luz y movimiento, y que se dijera: qué buenas están. Mientras las comía, apreciando su sabor delicado y crujiente. A partir de ahí le gustaron las zanahorias. Aquella noche salimos a cenar y pidió zanahorias por primera vez en su vida de adulto. Y no solo le gustaron, sino que para llegar hasta ellas tuvimos que pasar por delante de uno de los establecimientos del coronel, un Kentucky Fried Chicken. Desde entonces su preferencia dietética se ha mantenido invariable. Me costó solo 5 minutos conseguir algo parecido con mi esposa Becky. Hice que cambiara las submodalidades de representación del chocolate rico, cremoso, dulce. Para librarse de las limitaciones. ¿Qué es lo que desea usted? Vivir como uno desee, solo eso merece llamarse éxito. Christopher Morley. En la primera parte de este libro he compartido con usted todo aquello que, según mi criterio, son las herramientas del poder definitivo. El lector dispone de las técnicas y de las nociones que le permitirán descubrir cómo consiguen otros excelentes resultados y modelar sus acciones de manera que permita obtener resultados similares. Ha aprendido a controlar su mente y a mantener su cuerpo. Ahora ya sabe cómo conseguir todo lo que quiera y cómo ayudar a los demás para que lo consigan también. Lo cual nos plantea una cuestión de primordial importancia.
¿Qué es lo que quiere usted conseguir? ¿Y qué desean los seres queridos por los que usted se preocupa? En la segunda parte de este libro formularemos las preguntas, aclararemos las distinciones y encontraremos los caminos que le permitirán utilizar sus recursos de la manera más eficaz, elegante y económica. Ya sabe usted cómo convertirse en un tirador de primera. Lo que necesita ahora es un blanco digno de usted. Las herramientas más poderosas resultan inútiles cuando no sabe uno qué hacer con ellas. Imagine que posee la mejor sierra motor que se haya inventado nunca y que sale con ella al bosque. Cuando sepa cuáles son los árboles que quiere cortar y para qué, será dueño de la situación. Mientras tanto solo tiene una herramienta fabulosa pero que no le sirve de nada. Como hemos visto anteriormente, la calidad de nuestra vida es la calidad de nuestras comunicaciones. En esta segunda parte veremos cómo perfeccionar la aptitud comunicadora de manera que nos permita utilizar nuestros recursos con la eficacia máxima en una situación dada. Es importante saber trazar una estrategia para saber con exactitud a dónde deseamos ir y cuáles son las cosas que nos ayudarán a llegar. Antes de continuar, pasemos revista a lo aprendido hasta aquí. Lo primero y principal es que no hay límites en cuanto a lo que uno puede hacer. La clave reside en el poder del modelado. La excelencia se puede copiar. Si otro se muestra capaz de hacer algo, nosotros le modelaremos con precisión y podremos hacer lo mismo, bien se trate de caminar sobre las brasas, de ganar 1.000.000 o de desarrollar una relación perfecta. ¿Cómo se realiza el modelado? Ante todo, teniendo presente que todos los resultados dimanan de un conjunto determinado de acciones. Todo efecto obedece a una causa. Si reproducimos exactamente las acciones de alguien, tanto las internas como las externas, entonces nosotros obtendremos también el mismo resultado final. Empezamos modelando las acciones mentales de ese alguien, desde su sistema de creencias, pasando por su sintaxis mental, hasta reflejar su fisiología. Haga las tres cosas con eficacia y elegancia, y podrá conseguir todo lo que quiera. Hemos aprendido que el éxito o el fracaso empiezan por la fe. Tanto si cree usted que puede hacer algo como si cree que no, en ambos casos tiene razón. Aunque posea los recursos y las aptitudes para hacerlo, si se ha dicho a sí mismo que no puede, si ha cerrado los senderos neurológicos que lo hubieran hecho posible. Si se dice a sí mismo que puede, entonces abre los caminos que ponen a su disposición los medios para el éxito. Hemos visto cuál es la fórmula del éxito definitivo. Conozca su desenlace, desarrolle la agudeza sensorial que precisa para saber por dónde va y desarrolle la flexibilidad que precisa para modificar su comportamiento hasta descubrir cuál es el que sirve. Y llegará usted al desenlace previsto. Pero si no llega, ¿habrá fracasado? Por supuesto que no. Como el timonel avesado, le basta cambiar el rumbo de su comportamiento para llegar a donde quiere. Hemos aprendido la importancia del estado que nos permite dominar nuestros recursos y cómo ajustar nuestra fisiología y nuestras representaciones internas para que estén a nuestro servicio, nos infundan fuerzas y nos vigoricen a fin de satisfacer nuestros deseos. Usted sabe que si se compromete con el éxito, crea el éxito. No hay personas perezosas, sino personas con objetivos impotentes, esto es, objetivos que no les proporcionan inspiración. Anthony Robbins. Vale la pena añadir un detalle importante, y es que todo este proceso se caracteriza por una dinámica increíble. Cuantos más recursos desarrolla uno, más poder posee. Cuanto más poder siente a su disposición, más y más poderosos recursos y estados consigue desarrollar. Recuerdo una investigación absolutamente fascinante que se refiere a lo que podríamos llamar el síndrome del mono número 100. En su libro Marea de Vida, publicado en 1979, el biólogo Leal Watson relata lo que pasó en una tribu de simios de una isla del archipiélago japonés, cuando les dieron una comida nueva, consistente en batatas frescas, recién cosechadas, pero recubiertas de arena. Como disponían de otros alimentos que no precisaban ninguna preparación, al principio los monos rechazaron los tubérculos sucios. Al fin una mona resolvió el problema cuando descubrió que podían lavarse las batatas en un arroyo, y luego se lo enseñó a su madre y a sus compañeros de juegos. Entonces ocurrió una cosa notable. Una vez hubo adquirido este conocimiento un número suficiente de monos del orden del centenar, otros monos que no tenían ningún contacto con los de aquella tribu, e incluso los que vivían en otras islas, empezaron a hacer lo mismo. Era físicamente imposible que estos otros monos hubieran comunicado de alguna manera con la tribu originaria y, sin embargo, sin que se supiera cómo, el comportamiento se generalizó. El fenómeno es extraordinario, pero no único. Son numerosos los ejemplos de individuos que, sin existir ninguna vía de comunicación entre ellos, han actuado en admirable consonancia. Un sabio tiene una idea, y simultáneamente otros 3 sabios de otros países conciben la misma idea. ¿Cómo ha ocurrido eso? Nadie lo sabe exactamente, pero muchos científicos destacados e investigadores de la mente, como el físico David Bohm y el biólogo Rupert Sheldrake, creen que existe una conciencia colectiva de la que podemos beber todos, en especial cuando armonizan las creencias, los enfoques, y bajo condiciones fisiológicamente óptimas encontramos el modo de profundizar en esa conciencia colectiva. Nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestros estados son como un diapasón en armonía con ese nivel superior de la existencia. Cuanto más afinado esté, cuanto mejor armonicemos, mejor será nuestra comunicación con esa reserva abundante de conocimientos y de sensaciones. Y al igual que recibimos la información filtrada por nuestro inconsciente, Rupert Sheldrake, biólogo licenciado por Harvard y doctorado por Cambridge, ha publicado sus ideas en A New Science of Life. El físico David Bohm es más conocido por sus trabajos sobre paradigmas holográficos. Véase su libro Wellness and the Implicated Order. Otros filtros nos permiten recibirla del exterior, si estamos en un estado de completo dominio que nos pongan condiciones de captarla. Parte esencial de este proceso consiste en saber lo que uno quiere. La mente inconsciente nunca deja de procesar la información de tal manera que nos dirige en unos sentidos concretos. Incluso a ese nivel inconsciente la mente deforma, suprime, generaliza. Por tanto, para que pueda funcionar con eficacia es importante desarrollar una percepción previa de los resultados que pretendemos alcanzar. A este proceso, Maxwell Maltz le ha llamado psicocibernética en su conocido libro que lleva ese mismo título. Cuando la mente tiene un objetivo definido, puede enfocarse, dirigirse, volver a enfocarse y redirigirse hasta llegar a él. En ausencia de un objetivo definido, esa energía se despilfarra en todas direcciones. Somos entonces como el que tiene la mejor sierra del mundo pero no sabe qué hacer cuando se ha metido en el bosque. Los objetivos que se plantean las personas influyen directamente en su diferente capacidad para explotar plenamente sus propios recursos. Este punto se demuestra con claridad en un estudio realizado con la promoción de 1953 de la Universidad de Yale. A los licenciados se les preguntó si tenían un conjunto claramente definido de objetivos, fijado por escrito junto con un plan sobre cómo alcanzarlos. Solo un 3% de los entrevistados había hecho tal cosa. Los investigadores regresaron 20 años después, en 1973, y entrevistaron a los sobrevivientes de la promoción de 1953.
Y descubrieron que los de aquel 3% que habían tomado nota de unos objetivos concretos valían más, en términos de solvencia, que todo el 97% restante. En este estudio, desde luego solo se midió el éxito financiero. No obstante, los investigadores descubrieron además que otros objetivos menos medibles o más subjetivos, como la felicidad o la satisfacción en la vida, también parecían más realizados en los de aquel 3%. Tal es el poder de un objetivo definido. En este capítulo aprenderá usted a formular sus objetivos, sueños y deseos, cómo fijar firmemente en la mente lo que desea y cómo conseguirlo. ¿Ha intentado componer alguna vez un rompecabezas sin haber visto antes el paisaje que debe representar? Pues lo mismo ocurre cuando uno intenta componer su vida sin conocer bien el desenlace. Cuando uno conoce el desenlace, le suministra a su cerebro una imagen clara y así el sistema nervioso sabe cuáles de las informaciones que recibe tienen la máxima prioridad. Mensajes claros son lo que necesita para actuar con eficacia. En el rascar y en el ganar todo es empezar. Anónimo. Hay personas, todos nosotros las conocemos, que parecen siempre perdidas en una niebla de confusión. Primero van por un camino, luego por otro. Intentan una cosa y luego la dejan para pasar a otra. Un día dicen blanco y otro día negro. Su problema es bien sencillo, no saben lo que quieren. No se puede acertar en un blanco si no sabe uno dónde está. En este capítulo voy a pedirle que sueñe. Pero será absolutamente esencial que lo haga de una manera totalmente enfocada. Si se limita a leerlo, no le servirá de gran cosa. Debe sentarse con un lápiz y un papel delante de su procesador de textos, si lo prefiere de esa manera, y considerar este capítulo como un cursillo tendente al establecimiento de objetivos en 12 fases. Elija un lugar donde se sienta usted muy cómodo, el escritorio de su despacho, una mesa en un rincón soleado, un lugar que le inspire. Prevea dedicar una hora, poco más o menos, a enterarse de lo que piensa ser y hacer y compartir y ver y crear. Tal vez sea la hora más valiosa que haya pasado nunca. Durante la misma aprenderá a establecer objetivos y a determinar desenlaces. Va a trazar el mapa de los caminos que desea recorrer en su vida. Va a definir a dónde piensa ir y cómo cree que llegará. Empecemos por una advertencia importante: no hay ninguna necesidad de limitar las posibilidades. Naturalmente, eso no quiere decir que debamos echar la inteligencia y el sentido común por la ventana. Si mide usted 1,50 m de estatura, es ocioso que se proponga llegar a participar en el torneo de baloncesto de Lamba el año próximo. Por mucho que se esfuerce, eso no ocurrirá a menos que se desenvuelva muy bien sobre zancos. Y lo que importa más, desperdiciará energías que aplicadas a otro objetivo habrían sido más eficaces. Pero si se plantean inteligentemente, las salidas que uno tiene a su alcance no conocen límite. Concretos: que desea barra deseamos exactamente. ¿Qué quiere barra queremos oír? ¿Qué quiere barra queremos sentir? ¿Qué quiere barra queremos oler? ¿Qué quiere barra queremos saborear? Estado deseado barra estado actual. ¿Qué desea barra deseamos? ¿Qué ocurre actualmente? ¿Cuáles son las diferencias? Verificación: ¿cómo sabrá barra sabremos si se ha alcanzado el desenlace deseado? Unos objetivos limitados dan lugar a vidas limitadas. Así que debe usted elevar sus aspiraciones cuando se disponga a fijarse unos objetivos. En cualquier caso, resulta indispensable decidir lo que uno quiere si es que espera obtener algo. Al formular sus desenlaces, siga estas 5 reglas. 1. Describa el desenlace en estilo afirmativo. Diga lo que le gustaría haber realizado. Demasiado a menudo, la gente se reduce a expresar lo que no desearía que ocurriese. 2. Sea concreto. Defina su desenlace con todos los detalles de vista, oído, tacto y olfato. Ponga todos los sentidos en la A. Estaba ya escrito este párrafo cuando Spudweb, de los Atlanta Hawks, de 1,67 de estatura, ganó el concurso de mates. Sirva esto de comentario sobre las limitaciones de andar sobre zancos. Descripción de lo que desea. Cuanto más sensorialmente rica sea la descripción, más se facilita al cerebro la creación de lo que uno desea. 3. Prevea un procedimiento de verificación. Prevea lo que verá, sentirá y oirá, tanto dentro de sí mismo como en el mundo exterior, cuando se haya producido ese desenlace. De lo contrario, podría suceder que él mismo se presentase sin que usted se diera cuenta. Puede uno ir ganando y creerse perdedor si no lleva control del tanteo. 4. Domine la situación. Cualquier desenlace debe ser iniciado y promovido por usted, ya que no puede esperar a que otras personas decidan cambiar para hacerle feliz. Asegúrese de que el desenlace elegido refleja cosas en las que pueda influir personalmente. 5. Compruebe si su desenlace es ecológicamente sensato y conveniente. Proyecte hacia el futuro las consecuencias de su objetivo actual. El desenlace debe ser tal que le beneficie a usted y a las demás personas. En mis cursillos siempre planteo una pregunta, la misma que voy a plantearle ahora a usted: si estuviera seguro de no fracasar, ¿qué elegiría? Si alguien le garantizase absolutamente el éxito, ¿qué actividades perseguiría? ¿Qué acciones decidiría emprender? Todos tenemos alguna idea de las cosas que deseamos. Algunas están definidas de una manera vaga: más amor, más dinero, más tiempo para disfrutar de la vida. Sin embargo, para que nuestras biocomputadoras se pongan en condiciones de crear un resultado, se necesita algo más concreto que un coche nuevo, una casa nueva o un empleo mejor. Mientras hagamos nuestra lista, algunas de las cosas que escribiremos serán las que veníamos pensando desde hace años. Otras serán cosas que nunca nos habíamos formulado conscientemente. Pero es preciso decidir conscientemente lo que uno quiere, porque eso determina lo que uno obtendrá. Para que se produzca algún efecto en el mundo externo, primero ha tenido que ocurrir algo en el mundo interno. Es sorprendente lo que pasa cuando se tiene una representación interna clara de lo que uno desea. La mente y el cuerpo quedan programados en dirección a esa meta. Para superar nuestras limitaciones actuales, antes es preciso que ampliemos la experiencia de nuestra mente. La vida real sigue luego el curso que le hayamos trazado. Permítame aclararlo mediante una sencilla metáfora física. Se trata de un experimento. Póngase en pie con los pies un poco separados, las puntas hacia adelante. Levante ambos brazos frente a sí hasta que estén paralelos al suelo. Haga ahora un giro de cintura a la izquierda, lo máximo que pueda, y señalando con el dedo. Fíjese en el punto de la pared a donde apunta su dedo, para que le sirva como referencia de la máxima torsión alcanzada. Ahora vuelva a la posición inicial, cierre los ojos y repita mentalmente el giro, solo que imaginando que esta vez la torsión llega mucho más lejos. Ahora, abra los ojos y realice físicamente lo que había imaginado. Observe lo que ocurre. No ha llegado más lejos esta vez. Naturalmente, se ha creado una realidad externa por el procedimiento de programar previamente el cerebro para inducirle a rebasar su límite anterior. Imagine que este capítulo va a hacer lo mismo con su vida. A partir de ahora, usted será el creador de su vida tal como la desea. Normalmente, en la vida solo había llegado usted a tal y tal punto, pero ahora se va a crear en su mente una realidad superior a cuanto haya experimentado en su pasado. Y luego pasaremos a exteriorizar esa realidad interna. 1.
Empiece por un inventario de sus sueños, de las cosas que desea tener, hacer, ser y compartir. Es cuestión de crear. Las personas, los sentimientos y los lugares que uno desearía formarán parte de su vida. Siéntese ahora mismo, tome su papel y póngase a escribir. La clave consiste en comprometerse a no dejar de mover el bolígrafo durante un tiempo no inferior a 10 o 15 minutos. No intente definir de antemano cómo se llegará a ese resultado. Escríbalo. No hay límites. Abrevie cuanto le sea posible a fin de pasar enseguida al objetivo siguiente. Que el bolígrafo no deje de escribir ni un solo instante. Tómese todo el tiempo necesario para redactar una relación extensa de las salidas relacionadas con el trabajo, la familia, las relaciones, los estados mentales, emocionales, sociales, materiales, físicos, etc. Considérese como un rey. Recuerde que no hay nada que no esté a su alcance. Conocer el desenlace es la primera clave para llegar a él. Otra clave para establecer metas u objetivos es jugar. Deje vagar su mente con libertad. Las limitaciones que tenga usted son las que usted mismo ha creado. ¿Dónde están esas limitaciones? En su cerebro únicamente. Así que, en vez de comenzar poniéndose limitaciones, arrójelas lejos de sí. Hágalo incluso visualmente. Forme en su mente la imagen de un luchador de lucha libre que arroja a su contrario fuera del cuadrilátero, y luego haga lo mismo con todas las cosas que le limitan. Agarre esas creencias limitadoras y échelas fuera del cuadrilátero. Verá cómo después de hacerlo se siente más libre. Esta es la primera fase. Escriba su lista ahora mismo. 2. Pasamos ahora al segundo ejercicio. Repase la lista que acaba de escribir y calcule cuándo piensa alcanzar esos desenlaces dentro de 6 meses, dentro de un año, de 2 años, de 5, de 10, de 20. Conviene definir el marco temporal en que se mueve uno. Vea cómo ha quedado su lista ahora. Algunas personas descubrirán que predominan en su lista las cosas que han de cumplirse inmediatamente. Otros verán que sus mayores deseos se sitúan en un lejano futuro, en una época imaginaria y distante de plenitud y satisfacción totales. Si todos nuestros objetivos son a corto plazo, habrá que empezar a plantearse una perspectiva un poco más prolongada de nuestra capacidad y nuestras posibilidades. Si son todos a largo plazo, convendrá definir algunas etapas intermedias que nos vayan marcando la dirección hacia la que pensamos caminar. Hasta un viaje de 1000 kilómetros ha de empezar por el primer paso. Importa tener conciencia tanto de los primeros pasos como de los últimos. 3. Ahora voy a pedirle otra cosa. Seleccione los 4 objetivos que considere más importantes para el año en curso. Escoja lo que más le interese y estimule, aquello cuyo cumplimiento le proporcionaría la mayor satisfacción. Escríbalo. Ahora le pido que escriba por qué está completamente decidido a conseguirlo. Que sean razones claras, concisas y positivas. Dígase usted mismo por qué está seguro de poder conseguirlo y qué importancia tiene conseguirlo. Si somos capaces de hallar razones suficientes para hacer algo, tendremos el móvil para emprender cualquier cosa. La decisión de hacer algo es un motivador mucho más poderoso que el propio objetivo perseguido. Mi primer instructor de desarrollo personal, Jim Rohn, siempre me enseñó que uno puede hacer cualquier cosa si tiene motivos suficientes. Los motivos marcan la diferencia entre un mero interés y la voluntad decidida de lograr algo. En la vida decimos que nos interesan muchas cosas, pero la mayoría de las veces se trata de una curiosidad pasajera. Hay que comprometerse por completo a hacer cuanto sea necesario para conseguir una cosa. Por ejemplo, si decimos que nos gustaría ser ricos, eso es una meta pero no le dice mucho al cerebro. En cambio, si entendemos por qué deseamos ser ricos, qué significaría para nosotros la posesión de una fortuna, estaremos mucho más motivados para conseguirlo. Para conseguir algo siempre es mucho más importante el porqué que el cómo. Ya que, si el porqué tiene fuerza suficiente, siempre habrá manera de averiguar el cómo. El que tiene razones suficientes puede hacer casi cualquier cosa en este mundo. 4. Ahora que tiene usted una relación de sus metas principales, compárela con las 5 reglas para la definición de desenlaces. Están expresadas en modo afirmativo, contienen las especificaciones sensoriales, se dispone de un procedimiento de verificación, describa lo que sentirá usted cuando haya obtenido el éxito. En términos sensoriales exactos, ¿qué verá, oirá, sentirá y olerá? Vea también si puede responsabilizarse de todos sus objetivos son ecológicos y deseables para usted mismo y para los demás. Caso de que incumplan alguna de estas condiciones, deben ser modificados en consecuencia. 5. A continuación, haga una lista de los recursos principales de que dispone. El que emprende una construcción necesita saber qué herramientas tiene. Lo mismo debe hacer usted para construir una visión poderosa de su futuro. Así pues, póngase a escribir una lista de lo que cuenta a su favor: los rasgos de carácter, los amigos, los recursos financieros, la formación, el tiempo, las energías, todo. Se trata de hacer inventario de nuestros puntos fuertes, nuestras aptitudes, nuestros recursos y herramientas. 6. Hecho esto, recuerde las épocas en que utilizó usted más hábilmente algunos de esos recursos. Retorne a las 3, 4 o 5 ocasiones de su vida en que conoció usted un éxito completo, bien en el campo profesional, en los deportes o en el ámbito financiero. Puede ser cualquier cosa, desde una gran jugada de bolsa hasta una tarde maravillosa en compañía de sus hijos. Escríbalo. Describa lo que hizo para que fuese un éxito, qué cualidades o recursos puso en marcha y qué rasgos de la situación le hicieron pensar que fue un éxito. 7. Seguidamente, describa qué clase de persona debería usted llegar a ser para conseguir esas metas que se ha propuesto. Se necesitará mucha disciplina o mayores conocimientos. Tendrá que aprender a administrar su tiempo. Por ejemplo, si ambicionara convertirse en un líder público realmente influyente, describa qué tipo de persona consigue verdaderamente hacerse elegir y ejercer una influencia verdadera sobre un gran número de sus conciudadanos. Se habla mucho del éxito, pero mucho menos de cuáles son sus elementos, es decir, las actitudes, las creencias y las líneas de conducta que llevan a él. Cuando uno carece de una comprensión adecuada de esos elementos, puede ser difícil su integración en un conjunto coherente. Deténgase y escriba un par de párrafos o una página sobre todos los rasgos de carácter, las aptitudes, las actitudes, las creencias y las disciplinas que, a su modo de ver, debería poseer como persona para obtener todo lo que desea. Tómese tiempo para hacerlo con todo el detalle necesario. 8. Escriba en pocos párrafos qué le impide ahora mismo alcanzar las cosas que desea. El camino para superar las limitaciones que usted mismo ha creado pasa por saber cuáles son. Haga una disección de su personalidad para averiguar qué le retiene. ¿Es la inexistencia de un plan? ¿Es la falta de acción pese a haber formulado planes? ¿Intenta usted emprender demasiadas cosas al mismo tiempo o se fija demasiado en una sola cosa, de manera que pasa por alto lo demás? En ocasiones pasadas, se ha planteado usted la peor situación imaginable, permitiendo así que esa representación interna se alzase como un obstáculo para la acción. Todos tenemos nuestro modo de limitarnos, nuestras estrategias de fracaso, pero si sabemos reconocerlas, si sabe usted reconocerlas, podremos modificarlas ahora mismo.
Por mucho que sepamos lo que queremos, por qué lo queremos, quién puede ayudarnos a obtenerlo y muchas cosas más, en fin de cuentas el ingrediente decisivo para la consecución de nuestros objetivos son nuestras acciones. Para orientar nuestras acciones necesitamos un plan detallado paso a paso. Si vamos a construir una casa, bastará con proveernos de madera, clavos, martillo, serrucho y lanzarnos a trabajar. Nos pondremos a cerrar y clavar, a ver lo que sale. ¿Nos conducirá eso al éxito? Difícilmente. Para construir una casa necesitamos un proyecto, un plano. Hace falta una secuencia y una estructura, de modo que las acciones se complementen y se apoyen entre sí. De lo contrario solo montaremos un amasijo de tablones. Lo mismo ocurre con nuestra vida. Hay que elaborar un plan para el éxito. ¿Cuáles son las acciones necesarias en las que hay que perseverar para producir el resultado que uno desea? Si no estamos seguros, pensemos en alguien que últimamente haya obtenido un resultado análogo, alguien a quien podamos modelar. Empezando por las metas definitivas, retrocederemos paso a paso. Suponiendo que una de nuestras metas principales sea la independencia financiera, el paso anterior a este podría ser el de convertirse en presidente de una empresa propia. La fase anterior a esta quizás sea la de vicepresidente u otro cargo importante. Otro paso podría ser el de tener un asesor de inversiones hábil / un buen asesor fiscal que nos ayude a administrar nuestro dinero. Es indispensable continuar con este análisis retroactivo hasta encontrar lo que podamos hacer hoy mismo para fomentar la consecución de ese objetivo. Lo que podríamos hacer hoy mismo quizá consista en abrir una cuenta de ahorros o en adquirir un libro que nos explique algunas estrategias financieras de los triunfadores de nuestra cultura. Si uno quiere ser un bailarín profesional, ¿cómo llegará a esta salida? ¿Cuáles son las fases principales y qué se puede hacer hoy, mañana, esta semana, este mes, este año? Si desea convertirse en el mejor compositor del mundo, ¿cuáles son los hitos de ese camino? Al analizar en sentido inverso, paso a paso, todos los objetivos desde la actividad de los negocios hasta la vida privada, trazaremos el mapa exacto de los caminos que llevan desde los objetivos finales hasta lo que se ha de hacer hoy mismo. Aproveche la información del ejercicio anterior para que le oriente al trazar su plan. Si no está seguro de cuál debería ser su plan, pregúntese qué le impide ahora mismo tener lo que quiere. La respuesta a esa pregunta será algo que exige un cambio inmediato. Y la resolución de ese problema se convierte en una meta secundaria o escalón hacia el logro de los grandes designios. 9. Ahora tómese tiempo para examinar cada uno de sus 4 objetivos principales y crear el primer borrador de un plan paso a paso para conseguirlos. Recuerde que hay que empezar por la meta y plantearse qué debo hacer primero para llegar a esto, o qué me impide tenerlo ahora mismo y en qué debo modificarlo. Asegúrese de que sus planes especifiquen alguna cosa por la que pueda comenzar hoy mismo. Hasta aquí hemos llegado a la primera parte de la fórmula del éxito definitivo. Usted conoce sus metas al dedillo, las ha definido a corto y a largo plazo, y ha definido los aspectos de su carácter que le ayudan y los que le obstaculizan para alcanzar lo que quiere. Ahora pasaremos a desarrollar la estrategia para llegar. ¿Cuál es el camino más seguro para obtener la excelencia? Modelar a alguien que haya hecho ya lo que usted se propone. 10. Así pues, plantéese varios modelos. Lo mismo valen las personas de la vida real que los famosos que han obtenido grandes éxitos. Anote los nombres de 3, 4 o 5 personajes que hayan alcanzado lo que usted desea y defina en pocas palabras las cualidades y los comportamientos que hicieron de ellos unos triunfadores. Hecho esto, cierre los ojos e imagine que cada una de estas personas va a darle un consejo que le ayudará a conseguir esos objetivos. Escriba una idea principal que cada uno de estos ejemplos podría darle si tuviera ocasión de hablar con ellos personalmente. Quizás se trate de cómo evitar un obstáculo habitual, o cómo superar una limitación, o de cosas a las que conviene atender o prestar atención. Es decir, imagine que hablan con usted y anote bajo el nombre de cada uno la primera idea que se le ocurra respecto a lo que le dirían. Aunque tal vez no los conozca personalmente, a través de este procedimiento se convertirán en consejeros excelentes que le guiarán en el futuro. Adnan Khashoggi modeló a Rockefeller. Deseaba ser un hombre de negocios rico y próspero, por lo que modeló a otro que lo había conseguido antes. Steven Spielberg modeló a la gente de los estudios Universal incluso antes de ingresar allí. Virtualmente todos los grandes triunfadores han tenido un modelo, o un mentor, o unos maestros que les han guiado en la dirección apropiada. Ahora que tenemos una representación interna clara sobre a dónde queremos ir, podemos ahorrar tiempo, energía y desvíos por caminos equivocados gracias al ejemplo de los que triunfaron antes. ¿Dónde están los que pueden servirle de modelos en su vida? Encontramos recursos en los amigos, la familia, los líderes, las celebridades. Si no conoce ningún modelo que le valga, le aconsejo que se ponga enseguida a buscar uno. Lo que hace usted es suministrar señales a su cerebro, formar un patrón claro y conciso de las metas u objetivos. Las metas son como imanes que atraen lo que las ayuda a realizarse. En el capítulo 6 ha aprendido usted a controlar su cerebro, a manipular sus submodalidades para reforzar las imágenes positivas y quitar fuerza a las negativas. Apliquemos ese conocimiento a sus objetivos. Sumérjase en su historia particular, en busca de una ocasión en que tuviera usted un éxito completo en algo. Cierre los ojos y fórmese la imagen más brillante y clara de ese triunfo. Tome nota de si esa imagen se situó a la izquierda o a la derecha, arriba, abajo o en medio. No deje de observar todas las submodalidades, el tamaño, la forma, la calidad del movimiento, los sonidos y las sensaciones internas que se crearon. Ahora piense en esas metas que ha escrito hoy. Fórmese la imagen de lo que sería usted si hubiera conseguido ya todo lo que hoy ha imaginado. Lleve esa imagen al mismo lugar que aquella otra, y que sea igual de grande, brillante, coloreada y definida. Repare en sus propias sensaciones. Va a sentirse muy diferente, mucho más convencido del éxito que en el momento de formular las metas por primera vez. Si experimenta alguna dificultad en hacerlo, utilice ese método del tristras que comentábamos en capítulos anteriores. Desplace la imagen de lo que quiere llegar a ser al otro lado de su marco mental de referencia. Desenfóquela y conviértala en una fotografía en blanco y negro. Luego muévala con rapidez y exactamente al lugar de sus representaciones del éxito, haciendo que rompa al mismo tiempo cualquier representación de posible fracaso que tal vez haya percibido. Haga que adquiera todas las calidades de tamaño, brillo, color, enfoque de sus anteriores vivencias de éxito. Estos ejercicios deben repetirse constantemente para que el cerebro reciba una imagen todavía más clara, más intensa, de lo que se espera conseguir. El cerebro se deja influir sobre todo por la repetición y por las sensaciones intensas, de modo que si logra experimentar muchas veces su vida tal como usted la desea, y hacerlo con sensaciones profundas e intensas, la creación de nuestro deseo es casi segura. Recuerde que el camino hacia el éxito está siempre en construcción. 11. Es muy bonito tener metas diferentes de todas clases, pero aún lo es más el concebir lo que para uno significan todas ellas en conjunto. Vamos a crear nuestro día ideal. ¿Quiénes intervendrían en él? ¿Qué estaría usted haciendo? ¿Cómo comenzaría? ¿A dónde iría? ¿Dónde estaría? Pase revista a todo, desde el momento de levantarse hasta la hora de acostarse. ¿Cuál sería su ambiente? ¿Cómo se sentiría usted en el momento de ir a acostarse al final de una jornada perfecta?
Use papel y lápiz y descríbalo en detalle. Recuerde que todos los resultados, acciones y realidades que experimentamos tienen su origen en las creaciones de nuestro cerebro, así que póngase a crear ese día tan anhelado. 12. A veces olvidamos que los sueños empiezan en casa, que el primer paso hacia el éxito consiste en rodearnos de una atmósfera que alimente nuestra creatividad, que nos ayude a realizar todo lo que podríamos ser. Por último, diseñe su ambiente perfecto. Voy a pedirle que agudice el sentido de la localización. Deje en libertad a su mente. No hay limitaciones. Ponga todo lo que quiera. Recuerde que ha de pensar como un rey. Dibuje el ambiente que le ayudaría a revelar lo mejor de sí mismo como persona. ¿Dónde se situaría usted en la montaña, en el océano, en un despacho? ¿De qué medios se serviría de una paleta de pintor, de un ordenador, de un teléfono? ¿De qué clase de personas se rodearía para que le ayudaran a conseguir y crear todo cuanto desea en la vida? Si no tiene una representación clara de cuál podría ser su día perfecto, ¿cómo va a crearlo? Si no sabe cuál sería su ambiente ideal, ¿cómo va a conseguirlo? ¿Cómo acertará en un blanco si no sabe cuál es? Ya sabemos que el cerebro necesita señales claras y directas de lo que debe conseguir. Su mente tiene poder para darle todo cuanto necesita, pero solo puede hacerlo si recibe señales claras, brillantes, intensas y bien enfocadas. Pensar es la tarea más dura que existe. Por eso, probablemente, son tan pocos los que se dedican a ella. Henry Ford. Realizar los ejercicios de este capítulo puede ser uno de los pasos más importantes que usted emprenda para producir esas señales inconfundibles. Usted no puede alcanzar su meta si no sabe cuál es. Del presente capítulo debe sacar en claro por lo menos esto: los resultados son inevitables. Si no suministramos a nuestra mente una programación de los resultados que desea, otros le suministrarán una programación distinta. Si no tiene usted un plan, servirá de peón en los planes de otros. Si no hace otra cosa que leer este capítulo, habrá perdido usted el tiempo. Es inexcusable que se dedique a realizar cada uno de estos ejercicios. Aunque no le resulten fáciles al principio, crea que vale la pena y verá cómo le divierten cada vez más a medida que los practique. Una de las razones de que la mayoría de la gente no triunfe en la vida es que el éxito suele ocultarse tras un volumen importante de trabajo duro. Y un buen planteamiento o desarrollo inicial de los desenlaces es trabajo duro. El camino fácil consiste en ir tirando y dejar de lado esos aspectos costosos. Haga ahora mismo una demostración de poder personal, tómese el tiempo necesario, disciplínese, complete estos ejercicios al pie de la letra. Como se suele decir, en la vida solo hay dos cargas, la de la disciplina y la del arrepentimiento, y la disciplina pesa gramos, mientras que el arrepentimiento pesa toneladas. Muchos son los estímulos que obtendrá de la aplicación de esos 12 principios anteriores. Hágase usted mismo ese favor. Es importante también revisar con regularidad nuestras metas. Algunas veces cambiamos, pero nuestras metas siguen siendo las mismas porque no nos hemos parado a pensar si todavía deseamos crear los mismos desenlaces en nuestras vidas. Hay que actualizar sistemáticamente las metas cada pocos meses, y en todo caso 1 o 2 veces al año. Llevar un diario suele ser útil a este efecto, ya que suministra un registro permanente de nuestras metas en cada momento de nuestra vida. También es buena práctica releer el diario para estudiar la evolución de la existencia y en qué sentido ha evolucionado uno mismo. Si vale la pena vivir la vida, también vale la pena dejar constancia de ella. ¿Sirve de algo todo esto? Puede usted estar seguro. Hace 3 años yo me senté a concebir mis ideales y mi ambiente idóneo. Hoy los he convertido en realidades. En esa época yo vivía en un pisito de Marina del Rey, California, pero sabía que ambicionaba algo mejor. Así que organicé mi propio cursillo de definición de objetivos. Decidí proyectar mi día perfecto y luego programar mi inconsciente para crear esa vida ideal mediante la experiencia cotidiana, a través de la imaginación, de esa vida que yo anhelaba. Así comencé. Supe que deseaba ver el mar todas las mañanas al levantarme y poder echar una carrera por la playa. Tenía una imagen perfectamente clara de una casa con jardín y frente a la playa. Después de este ejercicio deseaba un buen lugar donde trabajar, o imaginaba como algo luminoso y espacioso. Intuía una forma cilíndrica en la segunda o la tercera planta de mi casa. Ambicionaba un coche con chofer. Ambicionaba una empresa propia con 4 o 5 socios tan emprendedores y activos como yo, socios con quienes pudiera reunirme y crear regularmente nuevas ideas. Soñaba con la mujer ideal que sería mi esposa. Aunque no tenía dinero, decidí que quería ser independiente en el aspecto financiero. Grabé en mi cerebro esta programación. Todo cuanto imaginaba entonces se ha realizado. Mi castillo es exactamente tal como lo concebí en mi piso de Marina del Rey. Conocí a mi mujer ideal 6 meses después de imaginarla, y me casé con ella 18 meses más tarde. He creado un ambiente que estimula por completo mi creatividad, que aguijonea constantemente mi deseo de realizarme en todos los sentidos y que me inspira todos los días un sentimiento de gratitud. ¿Y todo esto por qué? Porque me propuse un objetivo, y todos los días le facilité a mi cerebro el mensaje claro, preciso, directo, de que esa sería la realidad para mí. Una vez en posesión de un objetivo claro y preciso, mi poderosa mente inconsciente guió mis pensamientos y mis acciones para producir los resultados que deseaba. Conmigo ha funcionado, y lo mismo puede funcionar para usted. Faltando la profecía, será disipado el pueblo. Proverbios 29:18. Una última cosa le aconsejo: haga una lista de las cosas que ya tiene, y que fueron objetivos en otro tiempo, todas las cosas de su día ideal que ya están a su alcance, las actividades y las personas de su vida que más agradece, los recursos de que ya dispone. A esto le llamo el diario de la gratitud. Con frecuencia la gente se fija tanto en lo que quiere, que no aprecia o no utiliza suficientemente lo que ya posee. El primer paso hacia un objetivo es ver lo que uno tiene, dar gracias por ello y ponerlo al servicio de futuros logros. Siempre, en cualquier momento, hay un camino para mejorar. La consecución de nuestros sueños más fantásticos debe comenzar hoy mismo mediante el paso cotidiano que puede colocarlos en la dirección correcta. Shakespeare ha escrito que la acción es elocuencia. Empiece hoy mismo con una acción elocuente, que conducirá a desenlaces todavía más elocuentes. En este capítulo hemos visto la importancia de la precisión a la hora de definir nuestros desenlaces. En todas las comunicaciones con nosotros mismos y con los demás sucede lo mismo. Eficacia y precisión van unidas. Voy a compartir ahora con mis lectores algunas de las herramientas que permiten alcanzar esa clase de precisión. El poder de la precisión. El lenguaje humano es como un caldero cuarteado que hacemos resonar para que baile el oso, al mismo tiempo que intentamos conmover las estrellas. Gustave Flaubert. ¿Alguna vez habrá oído usted palabras que le sonaron como mágicas? Quizá fue un discurso, como el famoso "He tenido un sueño" de Martin Luther King. Quizá fueron unas palabras de su padre, o de su madre, o de su maestro preferido. Todos recordamos ocasiones en que alguien habló con tanta fuerza, precisión y resonancia que sus palabras se quedaron con nosotros para siempre. Las palabras son la droga más poderosa de la humanidad, dijo una vez Rudyard Kipling. No olvidamos esas ocasiones en que las palabras tuvieron un carácter mágico, totalmente absorbente. En su estudio sobre los triunfadores, John Grinder y Richard Van Damme descubrieron muchos atributos comunes.
Uno de los más importantes era la facultad de comunicarse con precisión. Un gerente ha de saber gestionar las informaciones para tener éxito. Bandler y Grinder hallaron que los mejores dirigentes poseían cierto genio para ir rápidamente al grano de un cúmulo de informaciones y participar a los J de más lo que habían aprendido. Tendían a utilizar las palabras y las frases clave para comunicar sus ideas más importantes con gran exactitud. También tenían presente que no necesitaban saberlo todo. Distinguían entre lo que necesitaban saber y lo que no, y se limitaban a lo primero. Bandler y Grinder observaron también que ciertos terapeutas sobresalientes, como Virginia Satir, Fritz Perls y el Dr. Milton Erickson utilizaban ciertas frases, siempre las mismas, que en ocasiones les permitían obtener resultados inmediatos con los pacientes, es decir, en 1 o 2 sesiones y no en 1 o 2 años. No deben sorprendernos estos descubrimientos de Bandler y Grinder. Recordemos que el mapa no es el territorio. Las palabras que usamos para describir experiencias no son las experiencias mismas. Son solo la mejor representación verbal que hemos sido capaces de dar de ellas. Es lógico, pues, que una de las medidas del éxito sea la exactitud y la concisión con que nuestras palabras transmiten lo que deseamos, es decir, con qué aproximación el mapa describe el territorio. Así como recordamos las veces que las palabras actuaron sobre nosotros con un poder mágico, también recordamos otras en que nuestra comunicación se estropeó irremediablemente, en que estuvimos fuera de onda. Tal vez creíamos decir una cosa, pero nuestro oyente entendió la contraria. Y lo mismo que un lenguaje exacto tiene la propiedad de hacer que los individuos vayan en la dirección correcta, un lenguaje negligente puede también inducirlos a error. Si el pensamiento corrompe el lenguaje, también este puede corromper el pensamiento, escribió George Orwell, cuya novela 1984 se basa justamente en ese principio. En este capítulo conoceremos los medios que le ayudarán a comunicarse con precisión y eficacia no sospechadas hasta ahora. Aprenderá usted cómo guiar a otros hacia el mismo resultado. Son herramientas verbales sencillas que cualquiera puede usar para cortar a través de la faramalla u hojarasca verbal y la distorsión que nos envuelven casi a todos. Las palabras pueden ser muros, pero también puentes. Hay que usarlas para unir a la gente, no para dividirla. A mis alumnos les explico que voy a enseñarles cómo conseguir cuanto quieran. Luego les hago encabezar una hoja de papel con estas palabras, para conseguir todo lo que quiera. Y cuando culmina la expectación, les revelo la fórmula mágica. Para conseguir todo lo que quiera. Pedirlo les digo. Fin de la lección, ¿es una broma? No. Cuando les digo, pedirlo, no quiero decir que lloriquen ni que supliquen no se quejen ni se humillen. No hay que esperar regalos ni cumplidos ni caridades, ni pedir que otros hagan nuestro trabajo por nosotros. Lo que quiero decir es que hay que aprender a pedir con inteligencia y con precisión. En el capítulo anterior el lector se iniciaba en el arte de saber qué hacer una vez formulados concretamente los desenlaces, los objetivos y las actividades a perseguir. Ahora es cuestión de hacerse con unas herramientas verbales más específicas. Son las 5 normas para pedir con inteligencia y precisión. 1. Pida concretamente. Debe describir lo que quiere, tanto a sí mismo como a un interlocutor. ¿Qué altura? ¿Qué distancia? ¿Qué tanto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Si quiere usted un préstamo para su negocio, lo conseguirá si sabe pedirlo. No lo conseguirá si va diciendo, necesitamos algo de dinero para promocionar una nueva línea de productos. ¿Puede prestarnos un poco? Tiene que definir exactamente lo que necesita, por qué y cuánto. Tiene que demostrar cómo va a ser capaz de hacerlo producir. En nuestros cursillos de definición de objetivos, la gente siempre dice que quiere algo de dinero. Entonces voy y les doy unas monedas de poco valor. Puesto que piden, se les concede, pero como no pidieron inteligentemente, no obtienen lo que necesitaban. 2. Pida a quien pueda ayudarle. Pedir concretamente no basta. Hay que pedir a quien posea concretamente los recursos, los conocimientos, el capital, la sensibilidad o la experiencia en los negocios. Digamos que tiene usted desavenencias conyugales. La relación se desintegra. Usted decide hablar con el corazón en la mano. Usted procura ser tan concreto y sincero como resulte humanamente posible. Pero si busca la ayuda de alguien cuyas relaciones se encuentren en un estado tan lamentable como las de usted, ¿habrá adelantado algo? Claro que no. Lo de hallar a la persona adecuada a quien dirigir nuestra petición nos retrotrae a la importancia de aprender a distinguir cuando estamos acercándonos a la meta u objetivo. Cualquier cosa que uno desee, mejores relaciones, un empleo más satisfactorio, un programa mejor combinado para invertir los ahorros, otro lo tiene o lo está haciendo ya. El truco estriba en descubrir a esos otros y modelar lo que hacen bien. Muchos nos dejamos persuadir por un oráculo de bar, entre dos copas. Encontramos un oído dispuesto a escucharnos y creemos que eso puede traducirse en resultados. No será así, salvo cuando la disposición para escuchar vaya acompañada de experiencia y conocimientos. 3. Hay que crear un valor para el destinatario de nuestra petición. No crea que nadie va a darle algo a cambio de nada. Averigüe primero cómo interesar a su interlocutor. Si tiene una idea comercial y necesita dinero para ponerla en marcha, una manera de obtenerlo es encontrar a alguien que pueda ayudar y al mismo tiempo beneficiarse. Demuéstrele que su idea representa dinero para usted y también para él. Aunque no siempre es obligado que dicho valor sea así de tangible. Si alguien viniera a verme y me dijera que necesitaba $10,000, probablemente le contestaría, toma. Y yo, y todo el mundo. Si ese alguien me dijera que necesitaba el dinero para mejorar la vida de otras personas, tal vez me dispondría a escucharle. Y si me demostrase concretamente cómo planeaba ayudar a otros y crear valores para ellos, yo procuraría entender cómo ayudándole a él se creaba también un valor para mí mismo. 4. Pida con fe concentrada y coherente. La mejor garantía del fracaso es un mensaje cargado de ambivalencia. Si no está convencido de lo que pide, ¿a quién conseguirá convencer? Por tanto, cuando pida, hágalo con absoluta convicción. Exprésela en sus palabras y en su fisiología. Sepa demostrar que está seguro de lo que quiere, seguro de que va a triunfar y seguro de que su proposición interesa no solo a usted mismo sino también a quien le escucha. En ocasiones, uno hace las 4 cosas a la perfección. Uno pide cosas concretas, se las pide a quien está en condiciones de ayudar, sabe interesar a quien recibe la petición, lo pide coherentemente y sin embargo no obtiene lo que pide. Esto ocurre porque se omite un quinto detalle. No ha pedido, hasta que. Es la quinta parte y la más importante en eso de pedir con inteligencia. 5. Pedir basta que se obtiene lo pedido. Lo cual no significa pedir una y otra vez a la misma persona. Ni pedir siempre de la misma manera. Recordemos que la fórmula del éxito definitivo dice que es preciso desarrollar una agudeza sensorial que nos revele si vamos bien encaminados, así como la flexibilidad necesaria para cambiar. En consecuencia, cuando usted pide, debe cambiar y adaptarse hasta obtener lo que desea. Cuando se estudian las vidas de los triunfadores aparece siempre la perseverancia en pedir, en repetir los intentos de 1000 maneras distintas. Porque ellos sabían que tarde o temprano darían con alguien capaz de satisfacer sus necesidades.
¿Cuál es la parte más difícil de la fórmula? Para muchos, lo de pedir concretamente. No vivimos en una cultura que prime la exactitud en las comunicaciones, lo cual quizás sea uno de nuestros mayores defectos culturales. La lengua refleja las necesidades sociales. En el idioma esquimal existen varias docenas de palabras para designar la palabra nieve. ¿Por qué? Pues porque un esquimal eficaz necesita hacer muchas distinciones sutiles entre diferentes clases de nieve. Está la nieve que puede hacernos caer en un agujero, la nieve que sirve para construir el iglú, la nieve buena para que corran los perros, la nieve fácil de fundir para hacer agua. Yo soy de California, donde apenas la vemos nunca, de manera que para mí es la nieve y basta. Muchas de las frases y palabras que utilizamos en nuestra cultura tienen poco o ningún significado concreto. A estas expresiones generales, no basadas en ninguna percepción detallada, yo les llamo hojarasca. No son oraciones descriptivas. Yo diría que se trata más bien de conjeturas. Es hojarasca decir, María parece deprimida o María tiene cara de cansada, y más aún decir, María está deprimida y María está cansada. Lo concreto es decir, María es una mujer de 32 años de edad de ojos azules y cabello castaño, que está sentada a mi derecha. Se ha recostado en el sillón, bebe un refresco de régimen y tiene la mirada vaga y la respiración superficial. Esa es la diferencia entre la descripción exacta de unas circunstancias verificables y el hacer suposiciones sobre cosas que nadie puede ver. El que habla no puede saber lo que está ocurriendo en la mente de María, pero tiene un mapa y cree reconocer la experiencia por la que ella está pasando. El hombre no dejará expediente por ensayar con tal de eludir el verdadero trabajo de pensar. Thomas Edison. El dar las cosas por sabidas es el distintivo del comunicador perezoso. Y es uno de los errores más peligrosos que uno puede cometer en el trato con los demás. Un buen ejemplo es el caso del reactor nuclear de 3 Mile Island. Según informó el New York Times, muchos de los problemas causantes del accidente que obligó a cerrar la central habían sido descritos ya en comunicados interiores. Como confesaron luego los funcionarios de la compañía, todos dieron por supuesto que alguien estaría encargándose del asunto. En vez de dar los pasos directos, es decir, preguntar concretamente por el responsable y averiguar concretamente si se estaba haciendo algo, supusieron que alguien, en alguna parte, haría lo que hiciera falta. Y el resultado fue uno de los peores accidentes nucleares de la historia de los Estados Unidos. Nuestro lenguaje consta en gran parte de generalizaciones imprudentes y de suposiciones. Ese descuido en la expresión puede llegar a vaciar de contenido real casi todas nuestras comunicaciones. Si la gente nos dice con precisión lo que le preocupa concretamente y nosotros entendemos lo que piden, se podrá hacer algo. Pero si usan palabras vagas y generalizaciones, se pierde uno en la neblina mental. La clave para la eficacia en las comunicaciones consiste en despejar esa neblina, en aventar esa hojarasca. Son múltiples los procedimientos mediante los cuales saboteamos la comunicación verdadera cuando usamos un lenguaje descuidado y abusivamente generalizado. Si quiere usted dialogar con eficacia, debe estar preparado para la aparición de la hojarasca y saber formular preguntas que permitan extraer la mayor cantidad posible de información útil. Cuanto más se acerque a una representación completa de la experiencia interna del interlocutor, mayores serán las probabilidades de obtener un cambio. Un sistema para aventar la hojarasca verbal es el llamado modelo de la precisión. Su mejor descripción gráfica es la regla de las dos manos. Tómese unos cuantos minutos para memorizar el diagrama. Levante las dos manos al mismo tiempo y hacia la parte alta y a la izquierda de su campo visual, para favorecer el almacenamiento de esa información óptica. Fíjese en los dedos, uno a uno, y repita una y otra vez las palabras correspondientes, primero los de una mano y luego los de la otra. Hecho esto, vea si al elegir un dedo cualquiera recuerda inmediatamente la palabra o la frase que le corresponde. Persevere y apréndase la regla hasta que las asociaciones se presenten automáticamente. Ahora que estas palabras y frases se han grabado en su mente, vamos a explicar lo que significan. El modelo de la precisión es una guía para eludir algunas de las trampas más habituales del lenguaje. Es un mapa de algunos de los callejones sin salida más peligrosos en que suele meterse la gente. La intención estriba en reconocerlos enseguida cuando se presentan y reconducirlos en un sentido más conveniente. De esta manera podremos diagnosticar las distorsiones, las supresiones y las generalizaciones de nuestros interlocutores, sin dejar de mantener una comunicación con ellos. Empecemos por los dos meñiques. El derecho, como usted recordará, lleva la palabra universales. El izquierdo, las palabras todos, siempre, nunca. Los juicios universales están muy bien. Siempre y cuando sean verdaderos. Si dice usted que todos los humanos necesitan el oxígeno o que todos los maestros del colegio de su hijo son licenciados universitarios, ha expresado unos hechos. Pero es más frecuente que los juicios universales sirvan para perderse en plena hojarasca. Uno ve un grupo de chicos que alborota en la calle y dice, esos muchachos de hoy no tienen educación. O tiene problemas con uno de sus empleados y lo comenta así, no sé para qué le pago un sueldo a toda esa gente. No trabajan nunca. En ambos casos, y la mayoría de las veces que formulamos juicios universales, hemos saltado de una verdad limitada a una falsedad generalizada. Esos muchachos tal vez fuesen unos alborotadores, pero no todos los chicos lo son. Algún empleado quizás sea un inepto, pero no todos lo son. Así que, la próxima vez que oiga una general y modelo de la precisión. ¿Comparado demasiados con qué? Demasiado caro mano izquierda mano derecha sesión así, acuda al modelo de la precisión. Repita la oración poniendo énfasis en el adjetivo o el adverbio universalizante. Todos los chicos son unos mal educados. Pregúntese, ¿todos? Bien, supongo que no. Esos sí lo eran. Los empleados nunca trabajan. Usted dirá, ¿nunca? En fin, tal vez no. Esa es la oveja negra, pero quizá no se pueda decir lo mismo de los demás. Considere ahora los dos anulares y las proposiciones restrictivas. Debo, no debo, puedo, no puedo. Cuando alguien nos dice que no puede hacer algo, ¿qué señal envía su cerebro? Una señal limitativa, en virtud de la cual, evidentemente, no podrá. Nunca faltan explicaciones cuando les preguntamos a las personas por qué no pueden hacer una cosa o por qué han de hacer algo que no desean. La manera de romper ese círculo vicioso consiste en preguntar, ¿qué pasaría si fuese usted capaz de hacerlo? De este modo se pone sobre el tapete una posibilidad que hasta ese momento pasaba desapercibida. Ahora nuestro interlocutor pasará a considerar tanto las derivaciones positivas como las negativas de la actividad en cuestión. El mismo proceso actúa para usted en el diálogo interno. Cuando se dice a sí mismo, no puedo, lo que debe preguntarse enseguida es, ¿qué pasaría si pudiera? La respuesta sería una lista de acciones y sensaciones positivas, estimulantes. Crearía nuevas representaciones de posibilidades y de ahí nuevos estados y nuevos resultados posibles. Solo con hacerse esa pregunta empieza a cambiar nuestra fisiología y nuestro pensamiento, haciendo que el propósito sea más factible. Además, podría usted preguntarse, ¿qué me impide hacerlo ahora? Con lo cual se pondría de manifiesto lo que debe cambiar concretamente. Pasemos ahora a sus dedos medios, que representan los verbos y la pregunta concretamente, ¿cómo?
Recordemos que nuestro cerebro necesita señales claras para actuar con eficacia. La hojarasca verbal y la hojarasca mental lo embotan. Cuando alguien dice, me encuentro deprimido, no, asesino describir un estado que padece, pero no nos cuenta nada concreto. Hay que aventar ese estado pasivo aireando la hojarasca. Cuando alguien dice que está deprimido, pídale que diga concretamente cómo y cuál es la causa específica. Para obtener precisiones útiles, a menudo hay que pasar a otra parte del modelo de la precisión. Ante la petición de concretar, su interlocutor quizá diga, estoy deprimido porque siempre me sale todo mal en mi trabajo. ¿Cuál es ahora la pregunta siguiente? ¿Es verdadera la sentencia universal? Probablemente, no. De manera que usted insistirá, ¿le sale todo mal siempre? A menudo la respuesta será, bueno, en fin, no siempre. Al aventar la hojarasca y pasar a lo concreto, usted ha enfilado el buen camino para identificar el problema real y tratar de solventarlo. Lo más común será que su interlocutor haya cometido algún error de pequeña importancia, el cual convierte simbólicamente en un gran fracaso que solo existe en su mente. Ahora junte los índices, que representan los nombres y la pregunta, ¿quién concretamente o qué concretamente? Siempre que oiga nombres, personas, lugares o cosas en una frase generalizada, responda con otra frase que incluya un quién o qué en concreto. Es lo mismo que hicimos con los verbos para pasar de la hojarasca imprecisa al mundo real. No se puede hacer nada con una neblina de generalizaciones que solo existe en la cabeza de alguien. Hay que operar sobre el mundo real. La indefinición en los nombres es hojarasca de la peor especie. ¿Cuántas veces habrá oído decir, no me comprenden, o no quieren darme una oportunidad? Pues bien, ¿quiénes son ellos en concreto? Si nos hallamos en una organización grande, alguien debe tomar probablemente una decisión. Así que, en vez de dejarnos aprisionar en ese reino nebuloso dominado por unos sellos que no comprenden, hemos de encontrar la manera de tratar con la persona real que toma las decisiones reales. La referencia a unos sellos no concretados puede ser la peor manera de eludir la cuestión. Cuando no se sabe quiénes son ellos, se siente uno desválido e incapaz de dominar la situación. Fijarse en lo concreto es la manera de recuperar el control. Si alguien dice, su plan no funcionará, hay que averiguar qué es concretamente lo que no convence. Una posición cerrada por el estilo de, pues yo le digo que sí funcionará, no sirve para continuar el diálogo ni resolverá la situación. A menudo lo que se ha puesto en tela de juicio no es todo el plan, sino una pequeña parte del mismo. Si trata de reformar todo su plan, se verá en el trance de un piloto que vuela sin radar. Es posible que lo modifique todo menos aquello que constituía el problema. En cambio, al concretar el problema y trabajar sobre él, nos ponemos en condiciones de aportar un cambio válido. Recuerde que el mejor mapa es el que más se aproxima al territorio real. Por ello, cuanto más sepamos acerca de la constitución del territorio en sí, mejores serán nuestras posibilidades de cambiarlo. Por último, juntemos nuestros pulgares, que representan la última parte del modelo de la precisión. Uno de los pulgares dice, demasiado, demasiados, demasiado caro. El otro dice, demasiado, ¿comparado con qué? Cuando decimos, demasiado, demasiados, demasiado caro, empleamos otra forma de supresión, a menudo basada en alguna construcción arbitraria que fuera de nuestro cerebro no tiene ningún fundamento. Como si alguien dijera que más de una semana de vacaciones es demasiado tiempo lejos del trabajo, o que el ordenador doméstico de $300 que le ha pedido su hijo es demasiado caro. Podemos refutar tales generalizaciones por medio de una comparación. 2 semanas lejos de su trabajo pueden serle oportunos si vuelve usted completamente relajado y en condiciones de rendir más. Ese ordenador doméstico quizás sea demasiado caro si opina usted que no ha de servir para nada, pero si lo considera como un valioso útil didáctico, quizá valga el equivalente de muchos miles de dólares. Para que esos juicios puedan formularse racionalmente se necesita un punto de comparación válido. Con el tiempo descubrirá usted que cuando haya empezado a utilizar el modelo de la precisión, lo aplicará en todo momento y con la mayor naturalidad. Algunas veces, por ejemplo, alguien me dice, el cursillo de usted es demasiado caro, y cuando yo contesto, ¿comparado con qué? Tal vez replique, comparado con otros cursillos a los que he asistido. Entonces trato de averiguar a qué cursillo se refiere concretamente y le pregunto sobre uno de ellos. ¿En qué se parece ese cursillo al mío, concretamente? Pues, no se parece, en realidad contesta. Qué interesante. ¿Qué pasaría si pensara usted que mi cursillo verdaderamente merece el tiempo y el dinero que le dedica? El ritmo de la respiración de mi interlocutor cambia. Sonríe y dice, no sé, supongo que me sentiría mejor. ¿Qué puedo yo hacer concretamente para ayudarle a sentirse de esa manera en mi cursillo, ahora mismo? Bien, pues si dedicase más tiempo a tal y tal tema, seguramente conseguiría que me sintiera mejor. De acuerdo. Así que si dedico más tiempo a ese tema, ¿consideraría que el cursillo vale su tiempo y su dinero? Mi interlocutor asiente. ¿Qué ha ocurrido durante este diálogo? Hemos localizado los puntos concretos del mundo real que necesitábamos para entendernos. Hemos pasado de una cadena de generalizaciones a una cadena de detalles concretos. Y una vez llegados a esta coyuntura, podremos abordarla de manera que resuelva la cuestión. Así ocurre en casi todos los tipos de comunicaciones. El camino del entendimiento está empedrado de informaciones concretas. En los próximos días empiece a fijarse en la manera de expresarse de los demás. Juegue a detectar cosas tales como juicios universales y verbos y nombres no concretados. ¿Qué diría usted para rebatirlos? Encienda el televisor y vea una entrevista. Observe la hojarasca que se utiliza por ambas partes y dígale al televisor lo que usted preguntaría al efecto de obtener informaciones concretas y útiles. He aquí otros patrones habituales que conviene vigilar. Evite calificativos como bien, mal, mejor, peor, o cualesquiera otros que indiquen algún tipo de evaluación o de juicio. Cuando oiga frases como esa es una mala idea, o bien lo mejor es comerse todo lo del plato, usted puede replicar, ¿bajo qué criterio? ¿O cómo lo sabe? A veces la gente hace comentarios que vinculan una causa con un efecto, como por ejemplo, sus comentarios me sacan de mis casillas, o la observación de usted me hizo recapacitar. Ante esto, ya sabe que debe preguntar, ¿por qué dice que X produce Y, en concreto? Y será usted un mejor comunicador y un mejor modelador. Hay que desconfiar también de las pretensiones de clarividencia, como cuando alguien dice, estoy seguro de que me quiere o está usted pensando que no le creo. Es el momento de preguntar, ¿cómo lo sabe? Queda por aprender un último patrón algo más sutil, lo cual es una razón excelente para prestarle más atención. ¿En qué se parecen las palabras atención, declaración y raciocinio? Son vocablos, en efecto, pero no los encontraremos en el mundo exterior. ¿Quién ha visto nunca una atención? No es una persona, un lugar ni una cosa. Deriva en realidad de un verbo, ya que designa la acción y efecto de atender. Son verbos sustantivados. Al oír uno, es inmediato el querer restituir la acción de la que procede, lo cual suministra el poder para reconducir y cambiar la experiencia. Cuando alguien dice, quiero cambiar mi experiencia, reconduciremos esa expresión preguntando, ¿qué desearía experimentar?
Y si responde, necesito amor, se contestará con, ¿cómo desea ser amado? ¿O qué es lo que quiere amar? ¿Hay una diferencia de concreción entre estas dos variantes? Por supuesto. Hay otras dos maneras de dirigir las comunicaciones mediante preguntas adecuadas. Una es el enfoque del resultado. Si le pregunta usted a otra persona acerca de lo que le preocupa o le ha salido mal, escuchará una larga disertación sobre el tema pedido. Pero si le pregunta, ¿qué desea en realidad? ¿O en qué sentido le gustaría cambiar las cosas? La conversación, que versaba sobre el problema, se reorienta y pasa a tratar de la solución. En cualquier situación, por desesperada que sea, siempre hay una salida deseable y que interesaría alcanzar. Nuestro objetivo ha de consistir en poner pro a dicha salida y alejarnos del problema. Esto se consigue mediante las preguntas adecuadas. Son numerosas y en la PNL programación neurolingüística. Se conocen como preguntas resultado. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué deseo para ti? ¿Qué deseo para mí? Otro enfoque importante, dar preferencia al cómo en lugar de preguntarse por qué. Las preguntas de este último tipo suscitan razones y explicaciones, y justificaciones y excusas. Pero no se saca de ellas, por lo general, ninguna información útil. No le pregunte a su chico por qué tiene dificultades con el álgebra. Pregúntele qué necesita para obtener mejores resultados. No es necesario preguntarle a un empleado por qué no consiguió un contrato que a usted le interesaba. Pregúntele cómo piensa cambiar para estar seguro de conseguir el próximo. A los buenos comunicadores les importan poco las racionalizaciones sobre por qué algo no salió bien. Las preguntas oportunas le orientarán a usted en esa dirección. Quiero compartir con usted un último punto que nos retrotrae a las creencias estimulantes que examinábamos en el capítulo 5, las 7 mentiras del éxito. Todas sus comunicaciones con los demás y consigo mismo deben dimanar del principio de que todas las cosas ocurren por algo y pueden servir para favorecer a los propósitos de usted. Esto significa que su capacidad de comunicación debe reflejar la realimentación, feedback de informaciones y no un fracaso. Cuando uno compone un rompecabezas y una pieza no encaja, por lo general no se toma eso como un fracaso ni deja de jugar, sino que lo toma como una información y busca otra pieza que parezca más prometedora. Le conviene aplicar esa misma regla a sus comunicaciones. Siempre hay una pregunta concreta o una frase exacta que transformarán casi cualquier problema en una comunicación. Si aplica usted los principios generales que hemos delineado aquí, sabrá encontrarlas en todas las situaciones. Todas las situaciones. Empiece a aplicar ahora mismo su modelo de la precisión. En el próximo capítulo vamos a contemplar ese fundamento de toda interacción humana coronada por el éxito. Es la masa que mantiene unida a la sociedad y se llama la magia de la relación. El amigo que le entiende a uno, le crea a uno. Romain Rolland. Recuerde aquella vez en que usted y otra persona estaban en total sintonía. Sería una amistad, un amor, un familiar o sencillamente alguien a quien acababa de conocer por casualidad. Regrese a esa época y trate de descubrir qué tenía esa persona para que se sintiera usted tan en sintonía con ella o con él. Es muy posible que se descubrieran una afinidad de pensamientos o una coincidencia de opiniones acerca de tal o cual película, libro o experiencia. Tal vez no se diera usted cuenta, pero quizá tenían patrones similares de respiración o de habla. A lo mejor había también coincidencia de formación o de creencias. Cualquier cosa que mencionemos será un reflejo del mismo elemento básico, una relación. La relación es la capacidad para entrar en el mundo de otro, hacerle sentir que usted le comprende, que hay un fuerte lazo de unión. Es la facultad para saltar por completo del mapa del mundo de usted al mapa del mundo del otro. Esa es la esencia de la comunicación afortunada. La relación es el instrumento definitivo para producir resultados con otras personas. Como recordará el lector, en el capítulo 5, las 7 mentiras del éxito, aprendimos que las personas son nuestro recurso más importante. Pues bien, con las relaciones entramos en la explotación de ese recurso. No importa lo que uno se proponga en la vida, si sabe entablar relaciones con las personas adecuadas podrá satisfacer las demandas de ellas, y ellas satisfarán las de usted. La facilidad para relacionarse es una de las cualidades más importantes que uno pueda poseer. Para ser un buen actor, un buen vendedor, un buen padre o un buen amigo, un buen persuasor, un buen político, lo que se necesita en realidad es capacidad de relación, la facilidad para establecer lazos humanos comunes y fuertes y para saber comprender a otros. Muchas personas hacen de la vida algo muy complicado y difícil. Pero no tiene por qué ser necesariamente así. Todas las técnicas que el lector aprende en este libro son, en realidad, maneras de relacionarse mejor con las personas. A su vez, el relacionarse con los demás hace que casi cualquier tarea resulte más sencilla, fácil y agradable. No importa lo que usted quiera hacer, ver, crear, compartir o experimentar en la vida, bien sea realizarse espiritualmente o ganar mucho dinero. ¿Existe alguna otra persona que puede ayudarle a alcanzar su objetivo más pronto, o más eficazmente, o simplificarle el camino de un modo u otro? Y para enrolar a esa persona en su causa hay que establecer una relación, ese lazo mágico que une a los individuos y los hace sentirse compañeros. ¿Cuál es la frase hecha más falsa que se haya acuñado nunca? Los caracteres opuestos se atraen. Como muchas otras mentiras, esta contiene un grano de verdad. Cuando las personas tienen suficientes cosas en común, los elementos diferenciales añaden cierto picante. Pero, en líneas generales, ¿quién nos atrae más y con quién desearíamos pasar más tiempo? Con alguien que discrepe de nosotros en todo, que tenga otros intereses distintos y que quiera irse a dormir cuando nosotros tenemos ganas de jugar, y de jugar cuando nosotros nos caemos de sueño. Claro que no. Lo que uno desea es la compañía de alguien que se parezca a uno mismo y al mismo tiempo tenga su personalidad propia. Los que se parecen tienden a apreciarse. ¿Se reúnen en clubes los que no tienen nada en común? No. Son los que comparten algo, los excombatientes y los coleccionistas de sellos o los aficionados a los cromos de deportes quienes se reúnen, porque el interés compartido crea la relación. Si ha participado usted alguna vez en una convención, ya sabe lo difícil que es crear vínculos entre personas que nunca se han visto antes. Una de las situaciones más socorridas de la comedia es la del extravertido parlanchín y campechano que intenta hacer amistad con el introvertido silencioso y tímido. ¿Cómo funciona un diálogo así? Es terrible. No se parecen bastante para apreciarse mucho el uno al otro. ¿Con quién simpatizaría más pronto un norteamericano, con un inglés o con un iraní? La respuesta es fácil. ¿Y con cuál de los dos tiene más cosas en común? La respuesta es la misma. Recordemos el Oriente Próximo. ¿Por qué hay tantos problemas allí? Los judíos y los árabes comparten el mismo sistema religioso, se rigen por las mismas leyes, hablan el mismo idioma. La lista podría ser mucho más larga. Las dificultades derivan de sus diferencias. En realidad, cuando decimos que unas personas tienen diferencias, venimos a expresar que están mal avenidas por culpa de lo que las hace distintas entre sí. ¿Qué ocurre en los Estados Unidos con los negros y los blancos? ¿Dónde empiezan los problemas? Empiezan cuando la gente se fija en lo que diferencia a unos de otros: el color, la cultura, las costumbres.
Si las diferencias son muy profundas, la discordia es probable. La armonía, en cambio, nace de la semejanza. Esto se ha comprobado a lo largo de la historia. Es tan verdadero a escala mundial como a escala personal. Tomemos cualquier relación entre dos personas y hallaremos en el origen de esa relación algo que tenían en común. Tal vez hagan las mismas cosas de maneras diferentes, pero fueron los puntos comunes lo primero que las unió. Piense en alguien a quien aprecie de veras, y fíjese en lo que le hace simpático. No serán las cosas en que se parece a usted, o al menos las que a usted le gustaría aparentar. Uno nunca piensa, ese fulano opina lo contrario que yo en casi todo. Gran muchacho. Sino, qué tipo más listo. Ve las cosas como yo e incluso va un poco más lejos. Piense luego en alguien a quien no pueda soportar. Es alguien que se parece a usted. Es lógico pensar, qué tío tan asqueroso opina lo mismo que yo en casi todo. ¿Significa esto que no se puede romper el círculo vicioso de las diferencias que originan conflictos que a su vez aumentan las diferencias y preparan más conflictos? Desde luego que no. Porque allí donde hay diferencias, también hay siempre parecidos. No es cierto que hay muchas diferencias entre los blancos y los negros de los Estados Unidos. Sin duda, si se opta por mirar las cosas de ese modo. Pero también tienen muchas cosas en común, ¿no es cierto? Todos somos hombres y mujeres, hermanos y hermanas, con temores y aspiraciones similares. Pasar de la discordia a la armonía requiere fijarse en las semejanzas y no en las diferencias. El primer paso para la comunicación verdadera es aprender a traducir de nuestro propio mapa del mundo al de otra persona. ¿Qué nos faculta para conseguirlo? La facilidad de relación. Si quieres ganar a otro para tu causa, primero convéncele de que eres su leal amigo. Abraham Lincoln. ¿Cómo creamos una relación? Lo hacemos al descubrir cosas comunes. En la jerga de la PNL programación neurolingüística, a este proceso se le llama reflejar o armonizar. Hay muchas maneras de crear puntos comunes con otras personas y, por tanto, un estado de relación. Cabe reflejar los intereses, es decir, compartir una experiencia similar o un estilo de vestir o una actividad favorita o las asociaciones, o sea, frecuentar amigos o conocidos que se parezcan. Esas son experiencias habituales, ya que así vamos, creando amistades y conocimientos. Y como tales experiencias se parecen en una cosa, la comunicación tiene lugar a través de la palabra. La manera más corriente de armonizar con los demás consiste en intercambiar informaciones mutuamente por medio de palabras. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que la palabra solo transmite un 7% aproximadamente de la información que se comunica. Un 38% se transmite con el tono de voz. Recuerdo que cuando yo era niño y mi madre levantaba la voz diciendo, Antoni con cierto énfasis especial, eso significaba muchísimo más que el nombre. El 55% de la comunicación, y con mucho la mayor parte de ella, deriva de la fisiología o lenguaje corporal. Las expresiones faciales, los gestos, el carácter y el tipo de los movimientos de la persona que se halla en proceso de comunicación dicen mucho más que las meras palabras. Por eso un cómico como Don Rickles puede interpelarle a uno y atacarle diciéndole cosas tremendas, y sin embargo hacerle reír. O como cuando Eddie Murphy hace reír diciendo palabrotas. No son las palabras, sino la manera de decirlas, el tono, la fisiología lo que da risa. Así pues, si pretendiéramos crear una relación solo mediante el contenido de nuestra conversación, nos privaríamos de la mayor parte de los medios que permiten comunicar elementos comunes al cerebro de otra persona. Uno de los mejores medios para conseguir una relación consiste en reflejar, o crear, como en un espejo, una fisiología común con ella. Es lo que hizo el gran hipnoterapeuta Dr. Milton Erickson, que aprendió a imitar los patrones de respiración, postura, tono de voz y gestualidad de los demás. Al hacerlo, conseguía establecer vínculos de gran profundidad en cuestión de minutos. Individuos que no le habían visto jamás confiaban en él de repente y sin el menor titubeo. Por consiguiente, si hasta ahora ha sabido usted crear relaciones solo con palabras, piense en la increíble facilidad de relación que adquirirá cuando haya aprendido a reunir las palabras y la fisiología. Mientras las palabras operan sobre la mente consciente del interlocutor, la fisiología actúa sobre su inconsciente. A ese nivel es donde el cerebro piensa, esa persona es como yo, debe ser un gran tipo. Una vez ha ocurrido esto, se produce una atracción tremenda, un vínculo fuerte, tanto más eficaz por cuanto es inconsciente. Sin darse uno cuenta de nada, el vínculo ya está formado. ¿Cómo se refleja, pues, la fisiología de otra persona? ¿Cuáles son los rasgos físicos que se prestan a ser reproducidos? Empiece por la voz. Refleje la tonalidad y el fraseo del otro, el tono y si habla despacio o deprisa, sus pausas, el volumen de la voz. Reproduzca las palabras o frases favoritas. También podría intentarlo con las posturas y el patrón de la respiración, la manera de mirar, el lenguaje del cuerpo, las expresiones faciales, los ademanes de las manos y otros movimientos característicos. Cualquier aspecto de la fisiología, desde la manera de andar hasta una inclinación de la cabeza, es reproducible, por absurdo que parezca a primera vista. ¿Qué pasaría si uno consiguiese reflejar todos los rasgos de otra persona? ¿Sabe lo que ocurre en estos casos? Pues que se llega a inspirar una simpatía total, la sensación de que uno lo comprende todo y de que sabe leer en los pensamientos más íntimos, de que él y el imitado se parecen como dos gotas de agua. Pero no es necesario reproducir todas las características de una persona para crear un estado de relación. Basta empezar por el tono de voz o por una simple expresión facial para generar un grado increíble de confianza con cualquiera. En los próximos días practique armonizando con las personas que le rodean. Refleje sus gestos y posturas. Imite el ritmo y las modalidades de su respiración. Copie el tono, el ritmo y el volumen de su voz. ¿Hace eso que se sientan más próximas a usted? ¿Se siente usted más próximo a ellas? Analícelo. Recuerde el experimento de armonización en nuestro capítulo sobre la fisiología. Cuando alguien refleja la fisiología de otro no solo llega a experimentar el mismo estado, sino incluso las mismas experiencias internas y los mismos pensamientos. Ahora imagínese lo que supondría eso si lo hiciera en su vida cotidiana, si se convirtiera en un armonizador tan hábil que llegase a conocer los pensamientos de los demás. ¿Cómo serían entonces sus relaciones y hasta dónde podría llegar con ellas? Resulta impresionante, pero eso es lo que hacen los comunicadores profesionales. La armonización es una cualidad como cualquier otra. Se adquiere con la práctica. Pero usted puede empezar a utilizarla enseguida y obtener resultados con ella. Cuando se analiza a fondo, la armonización se reduce a dos elementos clave: observación aguda y flexibilidad personal. He aquí un experimento que puede hacerse con ayuda de otras personas, que una de ellas sea el espejo y la otra el líder, y que durante un minuto o dos el líder se dedique a componer tantas actitudes físicas distintas como le sea posible. Que cambie de expresiones faciales, posturas y ritmos de respiración. Que cambie cosas importantes, como la postura de los brazos, y cosas sutiles, como la tensión de la nuca. Es un juego que puede usted practicar con sus hijos. Les gustará. Hecho esto, compare observaciones. Vea si hizo usted una buena imitación. Luego hay que permutar los papeles. Seguramente hallará que ha cometido tantos errores como aciertos.
Todo el mundo puede convertirse en un armonizador hábil, pero hay que empezar por darse cuenta de que los individuos utilizan su cuerpo en cientos de maneras distintas, y que cuanto mejor se fije uno más exacta será la imitación. Ahora bien, y aunque las posibilidades sean ilimitadas, una persona sentada, por ejemplo, ve muy reducido el número de sus posibles movimientos. Después de un poco de práctica usted será capaz de hacerlo sin ni siquiera pensarlo conscientemente, y sabrá imitar de manera automática las posturas y las fisiologías de las personas que le rodean. La armonización eficaz comprende infinitas sutilezas, pero todo está basado en lo que vimos en nuestro capítulo sobre la detección de estrategias en los tres sistemas básicos de representación. Recuerde que todos usamos los tres sistemas de representación, pero la mayoría tenemos preferencias bien marcadas, sistemas a los que acudimos más a menudo, lo cual nos define como primariamente visuales, auditivos o senestésicos. Cuando uno ha descubierto cuál es el sistema de alto componentes de la voz que se presentan a la armonización. Volumen. Bajo. La intensidad sonora de la voz. Cadencia. La velocidad o ritmo con que se habla. Agudo. Tono. La altura o frecuencia sonora de la voz grave. Timbre. Las características que individualizan la voz. Representación primario de otro, se simplifica en sumo grado la tarea de establecer una relación con él. Para comunicar con eficacia hay que comprender que todos somos diferentes en cuanto a nuestro modo de percibir el mundo, y utilizar esa comprensión como guía en nuestra comunicación con los demás. Anthony Robbins. Si el comportamiento y la fisiología estuvieran determinados por un conjunto de factores aleatorios, no sería muy difícil reunir orientaciones que pudieran servir para algo. Pero los sistemas de representación son como las claves de un código secreto. Cuando se conoce un hecho, eso permite descifrar otra docena de hechos más. Como vimos en el capítulo 8, al individuo primariamente visual, por ejemplo, le acompaña toda una constelación de comportamientos. Hay pistas verbales, frases como así lo veo yo o no me veo a mí mismo haciendo eso. Hablan por lo común con mucha rapidez, y la respiración se efectúa principalmente con la parte alta del tórax. El tono de voz suele ser agudo, nasal y, con frecuencia, algo forzado. Suelen observarse signos de tensión muscular, especialmente en los hombros y en el abdomen. Las personas orientadas visualmente tienden a señalar con el dedo, y a menudo tienen los hombros cargados y estiran el cuello. Los individuos auditivos tienden a emplear frases como, esto me suena y dio la campanada. La voz está mejor modulada, el ritmo del habla es equilibrado y el tono suele ser claro y resonante. La respiración tiende a ser regular y profunda, del tipo diafragmático o con actividad de toda la caja torácica. Quienes juntan las manos o cruzan los brazos suelen hallarse en acceso auditivo. Los hombros quedan algo flacidos y la cabeza se inclina ligeramente a un lado. Las personas anestésicas usan frases como tengo la sensación de que no saldrá bien, le comprendo, ya veo lo que le escucho, sintonizo con lo quiere decir, prosiga que usted dice, quiero comunicar, quiero que eche, quiero decir, quiero que secarle una cosa, una ojeada a esto bien alto, haga usted cargo, estoy bien claro de esto, comprende lo tiene usted, le suena, lo ha entendido, que he querido una imagen que se ha dicho bien el asunto. Transmitir. Bien clara. Aquí. Sé que es lo sé sin son, esa información es una información, cierto grado de duda es correcta, palación sólida habrá por palabra, no estoy seguro, no lo veo claro de esto, no me suena, me parece que no le sigo, no me gusta, no lo veo en que está, este papel, esto me suena, esto me choca, siendo mal, la vida es la vida es la vida es la vida es calor, buena, bella, armonía y tranquilidad, con los asuntos. Hablan a ritmo lento, intercalando muchas pausas largas entre las palabras, y en un tono grave y reposado. Una sobreabundancia de movimientos corporales indica acceso senestésico táctil externo, mientras que las posturas de relajación muscular indican acceso senestésico interno, visceral. Una postura caracterizada como senestésica es la de brazos doblados en ángulo, relajados, con las palmas de las manos hacia arriba. La actitud tiende a ser firme, con la cabeza bien erguida sobre los hombros. Hay otras pistas, y además ligeras variantes personales, de manera que no conviene prescindir de una observación atenta. Cada persona es un ser único. Pero una vez conocido su sistema principal de representación, hemos dado un gran paso en el camino de entrada en su mundo. Bastará entonces con reflejarlo. Consideremos a alguien que se halla primariamente en estado auditivo. Si trata usted de convencerle de que haga algo hablándole muy deprisa y tratando de que vea lo que sé, le pide, seguro que no conseguirá hacer mella en su ánimo. Lo que él necesita es escuchar lo que usted dice, oír la proposición y decidir si le suena. En realidad, es posible que ni siquiera le escuche, sencillamente porque el tono de voz que usted emplea le ha desagradado desde el primer momento. A otro que quizás actúe principalmente en estado visual, si le aborda senestésicamente y le habla muy despacio, es posible que tal lentitud le irrite. Su reacción quizás sea pedirle a usted que vaya al grano. Para ilustrar esas diferencias, me gusta citar el ejemplo de un barrio residencial que conozco. Una de las casas está en una calle tranquila, silenciosa. Casi a cualquier hora del día, el paseante oye el canto de los pájaros. El interior es como una casita de cuento de hadas, y dice tantas cosas que uno se pregunta si puede pasar desapercibida a ninguno de los transeúntes. Hacia el crepúsculo vale la pena salir al jardín solo para escuchar los pájaros, el susurro de la brisa a través del ramaje y el carillón del porche. Hay otra casa sorprendentemente pintoresca, que llama la atención con solo mirarla. Asombra contemplar tantos detalles, desde el largo porche blanco hasta los bonitos dibujos que forman los frisos de las paredes, pintadas en color melocotón. Tiene muchas ventanas, de manera que recibe una hermosa luz casi a cualquier hora del día. Tiene tantas cosas que ver, desde la escalera de entrada hasta las magníficas puertas de cuarterones de roble, que uno podría pasarse un día entero explorando todos los rincones en busca de nuevos descubrimientos. La tercera casa es más difícil de describir. Hay que entrar en ella para experimentarlo uno mismo. La construcción es sólida y confortable. Las habitaciones tienen una calidez distintiva, que por razones indefinibles conmueve algo muy fundamental dentro de uno. La tranquilidad casi puede tocarse. Dan ganas de sentarse en un rincón para absorber aquel ambiente de serenidad y paz. En los tres casos he hablado de la misma casa, pero descrita desde los puntos de vista auditivo, visual y senestésico, por ese mismo orden. Si tuviera que mostrar usted esa casa a un grupo de visitantes, y destacar plenamente todas sus cualidades, tendría que aludir a los tres modos, para que el sistema de representación principal de cada oyente seleccionase la descripción que le pareciera más seductora. Recuerde que las tres modalidades intervienen siempre. La manera más elegante de comunicar estriba en no descuidar ninguna, aunque haciendo más hincapié en el sistema predominante de nuestro interlocutor. Redacte una lista de palabras y expresiones visuales, auditivas y senestésicas. Durante los próximos días, escuche a las personas que le rodean y determine qué género de expresiones emplean más. Son al mismo tiempo las que utilizan para dialogar consigo mismas. ¿Qué pasa entonces? ¿Y qué pasa cuando hablan durante un rato usando otro sistema de representación diferente? Permítame un ejemplo de la fuerza de la armonización eficazmente realizada. El otro día estuve en Nueva York y, como quería descansar, me fui a Central Park a sentarme en un banco y contemplar el panorama.
Pronto me fijé en un individuo que estaba sentado frente a mí, y me puse a imitarle. Cuando uno ha adquirido el hábito, cuesta frenarlo. Así que empiezo a reflejarlo exactamente. Me siento igual que él, respiro como él y pongo las piernas en la misma postura. Él empieza a echar migas a los pájaros, así que yo me pongo a echar migas a los pájaros. Él menea un poco la cabeza y yo meneo un poco la cabeza. Luego levanta la mirada y yo levanto la mirada. Me mira y le miro. Al poco rato, se pone en pie y se acerca, lo cual no me sorprende. Le atraigo porque cree que me parezco a él. Iniciamos una conversación, y yo imito exactamente su tono de voz y su fraseología. Al cabo de unos momentos dice, se nota que es usted un tipo inteligente, ¿por qué piensa eso? Evidentemente, porque cree que soy como él. Y al cabo de no mucho rato, mi interlocutor asegura que se siente más a gusto hablando conmigo que con otras personas a quienes conoce hace 25 años. Seguidamente, me ofrece un empleo. Soy consciente de que algunos de mis oyentes, cuando les hablo de esto de la armonización, se cierran en banda y dicen que eso es antinatural, que es como manipular a las personas. Sin embargo, resulta absurdo que sea antinatural, ya que, siempre que uno entra en relación con otro, de una manera natural empieza a reflejar la fisiología, el tono, etc., de su interlocutor. En todos mis cursillos hay siempre alguien que se pronuncia en contra de la armonización. A esos les señalo que, si se vuelven hacia su vecino, observarán que ambos están sentados en la misma postura, ambos cruzan las piernas, inclinan la cabeza con el mismo ademán y así sucesivamente. Es inevitable que se reflejen el uno al otro, en la medida en que entre ambos se ha desarrollado una relación a lo largo de los días que dura el cursillo. Si se le pregunta a uno cómo se lleva con el otro, dirá, muy bien o como compañeros. Haga que uno de ellos cambie de fisiología y se siente en otra postura distinta. Al preguntar ahora al otro cómo lo ve, suele contestar, más distante, frío no estoy tan seguro. Por tanto, el reflejo es un proceso natural de toda relación. Lo hacemos inconscientemente. En este capítulo aprendemos a fijarnos en cómo lo hacemos, en la receta de las relaciones, a fin de poder crear ese resultado a voluntad, siempre que nos convenga y con cualquier persona, aunque sea un desconocido. En cuanto a que sea una manipulación, díganme que requiere más esfuerzo consciente, si hablar con el ritmo y el tono que normalmente nos es propio o tratar de averiguar la mejor manera de comunicar propia de nuestro interlocutor y de entrar en su mundo. Recordemos que mientras reflejamos a otra persona experimentamos realmente lo mismo que ella. Si la finalidad fuese manipular a otro, cuando nos pusiéramos a reflejarlo empezaríamos a sentir lo mismo que él, de manera que la verdadera cuestión es: ¿está usted dispuesto a manipularse a sí mismo? Imitar a otra persona no implica abandonar la propia identidad. Nadie es exclusivamente visual, auditivo o senestésico. Todos hemos de procurar ser más flexibles. La armonización se reduce a crear una base fisiológica común que pone énfasis en nuestra común humanidad. Cuando yo armonizo con otro, me beneficio de sus sensaciones, experiencias e ideas. Compartir el mundo de nuestros semejantes es una experiencia y una lección grande, hermosa y estimulante. El éxito cultural generalizado deriva de la relación con las masas. Los líderes más eficaces son fuertes en los tres sistemas de representación. Tendemos a confiar en las personas que nos atraen en los tres planos y que proporcionen, al mismo tiempo, una sensación de congruencia o coherencia, es decir, de que todas las partes de su personalidad transmiten el mismo mensaje. Pensemos en las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. ¿Diría usted que Ronald Reagan, teniendo en cuenta su edad, es un hombre visualmente atractivo? ¿Resulta agradable su tono de voz y su manera de hablar? ¿Sabe conmover emocionalmente con sentimientos de patriotismo y con ofertas de oportunidades? Muchas personas, aunque no estén en absoluto de acuerdo con su política, responderán con un sí rotundo a estas tres preguntas. Por algo le llaman el gran comunicador. Recordemos, en cambio, a Walter Mondale. ¿Se trata de un hombre atractivo? En mis cursillos esta pregunta rara vez merece más de un 20% de respuestas afirmativas. ¿Es atractivo por su tono de voz y su manera de hablar? Aquí casi nadie se muestra de acuerdo con esta proposición, ni siquiera los que coinciden con las ideas políticas del personaje. En cuanto a si sabe conmover con sentimientos patrióticos y sugerencias de oportunidades para todos, la contestación suele ser una carcajada. Ese es uno de sus puntos más flojos. Ha de sorprendernos, por tanto, que Reagan ganase por aplastante mayoría. Contrastemos estas figuras con la de Gary Hart, persona bastante atractiva en los tres planos de representación. Mondale poseía una fortuna más cuantiosa y experiencia en la Casa Blanca, por lo que parecía la opción más lógica. Pero Hart le disputó la candidatura durante algún tiempo. Aunque muy poco. ¿Qué ocurrió? En primer lugar, Hart se mostró incoherente. Cuando le preguntaban por qué había cambiado su propio nombre, contestaba que eso carecía de importancia. Sin embargo, su lenguaje corporal y su tono de voz daban a entender algo muy distinto. Nada le impedía dar la cara ante la prensa y decir: sí, señores, me he cambiado el nombre y lo hice para no ser juzgado por mi apellido sino por la calidad de mi actuación. En vez de eso prefirió echar balones fuera. Luego se vio obligado a someter a discusión sus nuevas ideas, y cuando lo hizo muchos pensaron que no había mucha sustancia en ellas. No eran más que hojarasca. Punto. Y el caso de Geraldine Ferraro. ¿Le parece a usted una mujer visualmente atractiva? Un 60% de los entrevistados por mí han contestado afirmativamente. ¿Cree que tiene un tono de voz atractivo? Aquí es donde pierde Ferraro, y catastróficamente además. Entre un 80 y un 90% de los oyentes a quienes he interrogado dicen que tiene una voz no ya poco atractiva sino incluso irritante. Solo se exceptuaron los oriundos de la ciudad de Nueva York. Y solo un 10% opinaba que fuese capaz de conmover emocionalmente. ¿Puede el lector imaginar lo difícil que debe ser adquirir popularidad si uno irrita a la gente cada vez que abre la boca, aunque sea para exponer las ideas más bellas del mundo? Es opinión común que por ser mujer y por aparecer en la misma candidatura que el señor Mondale, la señora Ferraro perdió muchos votos. Pero posiblemente no fue esa la principal razón de que no obtuviese un apoyo más amplio. Más le perjudicó su tono de voz, su incapacidad para conmover a la gente y, en último análisis, su incoherencia. Sobre muchas de las cuestiones que se plantearon, su postura fue ambigua. Así, en los temas del aborto, de la iniciativa en el uso de armas nucleares, de las finanzas de su marido y otros más. Dadas las facultades de comunicación personal de los candidatos demócratas, la derrota era casi ineluctable. Pensemos ahora en un gran éxito cultural, aunque en otro orden, como Bruce Springsteen. En sus conciertos se agotan. Recordemos que unos años más tarde, mayo de 1987, Gary Hart retiró su candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata precisamente por las incoherencias de que habla el autor, en este caso sus devaneos con una modelo publicitaria. N de la R, las entradas, y ofrece espectáculo en abundancia para ojos y oídos. Visualmente atractivo, se dirige a su público con voz grave y en tono emotivo. Posee una facilidad de relación tremenda y se manifiesta con absoluta coherencia. Pensemos en uno de nuestros presidentes de la historia contemporánea que destaque en nuestro recuerdo por su poder, su carisma, su capacidad para hacer cosas diferentes. ¿Ha pensado usted en John F. Kennedy?
El 90% de las personas a quienes formulo esa pregunta piensan lo mismo. ¿Por qué? Pues bien, las razones pueden ser muchas y diversas, pero vamos a pasar revista a algunas de ellas. ¿Le parece que Kennedy poseía atractivo visual? Sin duda. Pocas veces se niega ese particular. ¿Y con arreglo al criterio auditivo? El 90% de los interrogados contesta afirmativamente también a ese punto. Sabía conmover a la gente con frases como no preguntes lo que tu país puede hacer por ti. Pregúntate lo que puedes hacer tú por tu país. Fue un maestro en el uso de la comunicación para influir sobre las personas. En cuanto a si era coherente, el líder soviético Nikita Khrushchev sin duda quedó convencido de que sí. La crisis de los misiles cubanos fue una prueba de coherencia entre Kennedy y Khrushchev. Ambos se miraron a los ojos y, como ha escrito un comentarista, el soviético fue el que parpadeó. Se han hecho estudios sobre los triunfadores, demostrándose siempre que se caracterizan por su gran habilidad para crear relaciones. Quien se muestre flexible y atractivo en las tres modalidades influirá sobre un gran número de personas, sea como maestro, como hombre de negocios o como líder mundial. Pero no se necesita ningún don congénito para conseguirlo. Si es usted capaz de ver, oír y sentir, también podrá crear una relación con quien desee, lo mismo que aquellos. Basta buscar los detalles que puedan reflejarse, siempre que ello se haga con naturalidad y discreción. Claro es que, si imitásemos a un asmático o al afligido por una evidente tartamudez, pensarían que nos burlábamos de ellos. Mediante una práctica asidua usted puede entrar en el mundo de cualquiera y hablar en su misma longitud de onda. Esto se convertirá pronto en una segunda naturaleza. Lo hará, de manera automática y sin segundas intenciones. Cuando haya adquirido cierto grado de eficacia en esto de la armonización, verá que ese proceso hace algo más que allanar las relaciones y el entendimiento con los demás. Por aquello de ponerse a su altura y adelantar, pronto se verá usted en situación de dirigirlos. No importa que usted sea total